Suscríbete a La Panterita. Todos los datos demográficos. Aprovecha esta promoción que te trae Nissan y llévate una Qashqai 2025 automática en cuotas desde 2.800.000 guaraníes o al contado desde $27.990 con un bono promocional de hasta $2.000. Una SUV premiada por su seguridad, 6 airbags de serie, mayor conectividad gracias a su pantalla multimedia de 12,3 pulgadas con audio premium Bose, 5 modos de manejo para todas tus aventuras y techo solar panorámico. Sofisticación, estilo y seguridad. Esto es Nissan Qashqai. Financiación propia del Grupo Garden. ¿Necesitas un impulso para tu empresa? El Banco Nacional de Fomento tiene el préstamo perfecto para vos, con 2 opciones a elegir: para inversiones fijas, hasta 10 años de plazo y 2 años de gracia, y para capital operativo, hasta 3 años de plazo. Más información en www.bnf.gov.py o llamanos al 021-413-9000. Banco Nacional de Fomento, Gobierno del Paraguay. Impulsamos tu crecimiento. 1 de marzo. Deporte total por las 7:80 AM. 1 de marzo. Deporte total. Deporte total. Primerísima en deportes. ¿Cómo están, amigos? Tengan ustedes muy buenos días. Bienvenidos a esta entrega de 1 de marzo y Deporte Total. A los televidentes que nos ven y escuchan en todo el mundo, buenos días. Jotita, ¿cómo te va? Buen día, cordial saludo para todos. Benicio. ¿Qué tal, Luis Enrique, compañeros? Un cordial, fraternal saludo a la gente linda, noble y trabajadora del interior del país. ¿Qué tal, Tano? Bien, buen día, un saludo para todos. Bueno, una jornada con el corazón partido, indudablemente. Uno de los mejores encuentros de fútbol del Campeonato Clausura. Disfrutamos anoche en el Defensor del Chaco un partidazo entre Olimpia Deportivo Luqueño y también la triste noticia del fallecimiento de un chico de 15 años tras una gresca en una cancha de fútbol. Un chico participante de un torneo, vamos a confirmar si es escuela de fútbol o formativas, ya uno no entiende, vinculación o no de la de APF UFI, se está aclarando todo esto, se está documentando, están declarando en fiscalía ahora todos los protagonistas del suceso, incluso el chico agresor que tiene tan solo 14 años de edad. En otro partido de campeonato con mucha polémica arbitral, definitivamente no tenemos suerte con el trabajo arbitral. Libertad, el vigente campeón, derrotó a Cerro Porteño por 2-1. Partido jugado el sábado en el Defensor del Chaco. Acaba de sacar un comunicado hace minutos nada más la gente de Cerro Porteño, donde pide la destitución de Ever Aquino, titular del Departamento de Árbitros de la Asociación Paraguaya de Fútbol. Sí. La desprogramación definitiva de Romero y del que estaba en el VAR, que creo que fue Fernando López, y también el reemplazo de Ever Aquino como director del Departamento de Árbitros. No sé si APF va a responder a esto último. Lo primero puede ser sanción para Romero y Fernando López, si así lo interpreta el departamento respectivo, pero no creo que a esta altura la Asociación Paraguaya de Fútbol quita a Ever Aquino. Lo que hay que hacer es, sí, respaldar algo más sólido para que Aquino pueda tener las herramientas suficientes para poder manejar este tema. A los compañeros, si me podrían cerrar, por favor, uno de los estudios de producción. Gracias, compañero. Y bueno, lastimosamente lo que ha ocurrido, ya vamos a hablar de fútbol plenamente, pero no podemos, somos seres humanos, sustraernos a una tristeza profunda de una familia, episodio negro para nuestro fútbol, castigar a los responsables. Realmente estos hechos ya no se deben producir. No puede jugarse un partido de formativas o de escuela de fútbol sin una ambulancia. ¿Y quiénes son los que fiscalizan estos eventos? Porque hay mote de Federación de Escuela de Fútbol, está la COFEFU, que no tiene nada que ver, que es de la APF, que no tiene vinculación con este torneo al cual se convocó y en el cual participó este chico, representando al Club Nacional de San Bernardino. Es un chico de 15 años, un niño de 15 años, un chico, un joven de 15 años, abanderado de su colegio, mejor alumno de su curso. Hay tantas cosas, se ha roto una familia. Esto no puede quedar así, a la Bartola. Y esto nace de allá arriba, de la propia FIFA a nivel profesional, todos los campeonatos, Unión del Fútbol Interior, no solamente APF, Unión del Fútbol Interior, y también en los torneos de formativas.
Y no se puede permitir que estas escuelas de fútbol, con el padrinajo, no sabemos de quién, o con el aval de quién, organizan este tipo de eventos. Entonces, por eso sería bueno realmente hablar con todas las partes, porque es un episodio muy, muy negro y se tiene que deslindar responsabilidades, ¿verdad? Hay una organización que preside un tal Rodríguez, Celso Rodríguez, que habla que es de la FEPEFU, que supuestamente es quien organizó Federación Paraguaya de Escuela de Fútbol, creo que es. Bueno, hay 5 grandes federaciones en la escuela de fútbol en nuestro país, no sé cuál de ellas, pero más la FEPEFU, acá tenemos documentos que vamos a ir compartiendo con los oyentes y con los televidentes para ir mostrando. Hemos hecho un trabajo de producción desde las 7 de la mañana, estamos con esto, con Matías y con Michael, recabando informes. A mí me tocó hablar con mucha gente que no quieren hablar, no sé por qué. Tendrían que hablar todos los protagonistas y la propia gente de APF deslindar por sí responsabilidad, la gente de la UFI deslindar responsabilidad, ver quiénes son los culpables, ¿verdad? Yo sé que la UFI ya le pidió por nota una explicación al Club Nacional, quiénes son las autoridades, al director del departamento de fútbol de esa área, a todos, ¿verdad? Aclaramos que este evento no tiene vinculación con APF, no tiene vinculación con la escuela de fútbol que está dirigida creo que por Douglas Martínez, la COFEFUT, ¿verdad? No tiene. Ahora sí aparece el nombre de Celso Rodríguez como director o presidente de la escuela de fútbol vinculada porque dice APF, ¿verdad? Ahora, la FEFEPU es una cuestión, es un organismo apartado de la Asociación Paraguaya de Fútbol. Está Carolina Aveiro, o Caro Aveiro, la coordinadora de las formativas del Club Nacional de San Bernardino. Señora Caro, bienvenida a Deporte Total, Televisión y Radio. Luis Enrique la recibe. ¿Qué tal, señor Luis Enrique? Bueno, aquí estamos con Jotita, con el profe Benicio y con el Tano tocando este tema de profunda tristeza. Sé que usted estuvo en el campo de juego, fue una testigo presencial del triste acontecimiento. ¿Qué nos puede detallar? Y a ver si nos explica quién organiza este evento, si es de escuela de fútbol o ya de formativas. Bueno, nosotros, ese ya es una organización de formativa, ¿verdad? Que nosotros estamos jugando el campeonato de la Federación Paraguaya de Escuela de Fútbol, que es la FEPEFU. Nuestro presidente, el señor Celso Rodríguez, el campeonato que estamos jugando, ¿verdad? Y bueno, jugamos 3 categorías nosotros. Habíamos arrancado en el mes de enero con las preparaciones y en marzo habíamos arrancado el campeonato y habíamos tenido nuestra apertura y ahora estamos con la clausura. Bueno, a ver, una explicación. Escuela de fútbol es una cosa, formativas es otra, porque entiendo que escuela de fútbol va hasta 13 años, ¿verdad? O hasta 12 a partir de ahora, porque ya hay formativas de 13 años. ¿Y esta qué categoría es? ¿En qué rango entra esto? Escuela de fútbol es hasta 2011 por este año, ¿verdad? Sí. Y este es a partir de 15 años, 14 y 15 años. Serían lo que son categoría 2009, 2010 y 2011 también pueden entrar de acuerdo a sus condiciones, ¿verdad? Bueno, pero este campeonato es organizado por la... ¿Por qué? ¿Por qué organización de escuelas de fútbol? Este es organizado por... O sea, el campeonato que nosotros estamos jugando, me está preguntando... Sí, donde se ocurrió el triste acontecimiento que terminó con el fallecimiento de este chico. Nosotros estamos en el campeonato de la FEPEFU, que es la Federación Paraguaya de Escuela de Fútbol, pero tiene lo que es formativa. Ellos tienen su escuela de fútbol y también tiene aparte lo que es formativa. Formativas son las categorías sub-15, sub-17 y sub-19. ¿Quién preside esta organización? Es el presidente Celso Rodríguez. ¿Y cómo se sucedieron los hechos? A ver si nos puede explicar qué pasó. ¿No había ambulancia ahí? ¿No había paramédicos? ¿Qué sucedió, señora Carolina? Bueno, una de las disposiciones que para que empiece un encuentro deportivo obligatorio es que tiene que estar presente un personal de blanco, conocedor obviamente de lo que es la parte de salud y que tiene que tener credencial, el cual sí contaba con un credencial la persona que asiste del Club Boquerón. Entonces él tiene que asistir a todos los atletas.
Independientemente de eso, yo también cuento con uno de mis asistentes técnicos, que es kinesiólogo, que justamente esta semana se incorporó. Justamente, no sé, se me dio la oportunidad de poder contratarle, pareciera como un combo de 2 en 1 y bueno, siempre va a ser importante tener a una persona conocedora dentro del equipo, ¿verdad? Y bueno, lo acontecido que yo te puedo decir, lo que yo he visto, el trámite del partido fue de la categoría sub-15 y la verdad que estaba muy... No, directo al grano, señora, queremos saber qué sucedió. Al grano, por favor, ¿cómo ocurrió el hecho? ¿Qué pasó? Directo. Hola. Señora Carolina. Ay, ¿me escuchas? Ahora ¿Me sí, escuchas? no, me gustaría que vaya directo al grano. ¿Cómo sucedieron los hechos ahí en ese momento de la agresión? ¿Qué pasó para que...? Bueno, fue una falta entre dos chicos, obviamente. Uno le reaccionó, mi jugador le volvió a reaccionar, el jugador de Boquerón ya le dio un golpe en el rostro y allí ya entraron todos los jugadores de Boquerón, entraron mis jugadores, hubo una greja allí. Hasta allí lo que yo pude utilizar. Yo tengo un audio que me manda el presidente de la formativa del Club Boquerón y él me identificó al chico que le dio la patada en la espalda a nuestro jugador hoy en día fallecido, Ismael Domínguez. En donde él me dice que él le dio la patada, número, tanto en camiseta, nombre y apellido de él, y que él no va a esconder lo que él dio. Ese audio yo ya le entregué a la fiscala, porque ahora estoy justamente saliendo de la fiscalía, y ese audio yo entregué, porque yo no he visto la patada, pero tengo esa evidencia. El profesor Leonardo Vitt fue testigo también de la patada, pero él declaró de que él no puede identificar quién fue porque fue algo tan rápido, porque al recibir la patada nuestro jugador se va hacia el profesor, él le ataja, pero ya le encontró descompensado, ya directo iba al suelo y caía lentamente en el suelo, ayudado por nuestro asistente técnico kinesiólogo. O sea, en la caída no pudo haber sufrido un golpe en la cabeza, por ejemplo, porque él se pudo amortiguar eso, ¿verdad? Pero él sí recibió otra vez patadas en el suelo, es lo que me dice también mi asistente técnico kinesiólogo. Bueno, señora Carolina Beiro, ampliamos luego. Gracias por el tiempo. Dale. Chau. Sí, está con nosotros el señor Isidro Domínguez. Don Isidro, antes que nada, le saluda al señor Luis Enrique aquí de 1 de marzo, Deporte Total. Nuestras condolencias profundas por tan triste pérdida de su joven hijo. Buenos días, señor. Sí, estamos muy tristes y desafortunadamente me tocó a mí esa desgracia. Don Isidro, yo entiendo la situación y el momento. Yo le agradezco antes que nada de aceptar esta comunicación porque nosotros queremos llegar hasta el fondo de esta cuestión. No puede quedar impune un hecho como este, lastimosamente, en donde están de por medio metidos menores. ¿Usted estaba en la cancha o estaba la mamá? ¿Qué le dijeron si es que no estaba? ¿Cómo sucedió? ¿Qué información tiene usted, don Isidro? Mi hijo se fue solo porque nosotros estamos aquí en alto empezando y lejos era en la cancha de Boquerón, en la ciudad de Asunción. Entonces nosotros no acompañamos a nuestro hijo esta vez. ¿Y en qué momento le comunican, le informan sobre la situación, lo que aconteció, cuando lo llevaron al sanatorio? ¿Cuándo le dan el aviso correspondiente del estado de su hijo? Y fue el sábado a las 5 de la tarde. Le avisaron a mi esposa que estaba en la función trabajando. Y le avisaron a ella y ella me avisó a mí a las 5 de la tarde de hoy.
Y después nosotros nos movilizamos para irnos hacia Asunción en el hospital San Pablo. ¿Y esto ocurrió a qué hora, don Isidro? Esto pasó aproximadamente 5:20 por ahí. Y faltaba 5 minutos para terminar el partido. Y ahí sucedió el incidente. ¿Y el reporte médico que le dan, qué le dicen el médico? ¿Qué reporte le dieron? ¿El golpe fue en la cabeza? ¿Cómo sucedió finalmente? Y fue el golpe en la cabeza y la consecuencia es que tiene derrame ahí, se cubrió toda la sangre del cerebro, tiene hinchazón, y eso no se puede tomar a mi hijo y falleció, lastimosamente. Y ahora, su hijo estaba en la escuela de fútbol del Nacional de San Bernardino. Él estaba en la escuela de fútbol en otro club, en un club que se llama Club Juvenil Alteño, en Altos. Y este pasó en el Club Nacional. Esta era formativa, en el Club Nacional era formativa. Y estaba empezando ahí. Es el primer juego que realicé y ya le llegó esto. Ahora, ¿qué pasos van a dar ustedes ahora? ¿Qué le recomiendan? ¿Tiene gente que le está asesorando, algún abogado? ¿Qué van a dar? ¿Qué pasos van a dar, don Isidro? ¿Ustedes ya pasaron por la fiscalía? ¿Se pusieron en contacto con ustedes? Hasta este momento no tenemos todavía comunicación con nadie de la fiscalía, tampoco de la policía. Pero mañana nosotros queremos ir a una función para hacer nuestra denuncia formal. La comisaría 16 y mañana o pasado mañana. Por lo menos para intentar protestar. Sí, también cuestiones de costos, de pasajes y ahí vuelta para un sentido donde es muy difícil encaminar todo esto. Entendemos. Pero vamos a hacer un esfuerzo por lo menos para intentar. No, claro, no se puede. Porque nuestra justicia es casi imposible porque los costos son muy elevados para un pobre. Entiendo y comprendemos, señor Domínguez, pero hay que hacer el intento. Yo creo que la opinión pública toda está pendiente de este caso. Lastimosamente está de por medio también otro menor. La pregunta es la siguiente. Los familiares del agresor, del que lastimosamente motivó este fallecimiento de tu hijo, ¿se puso en contacto con ustedes o no? Señor Domínguez. Ahí estamos teniendo un poquito de problema. A ver si... señor Domínguez, ¿me escucha? A ver si podemos... no sé si se quebró el señor, es difícil. Yo comprendo y agradecemos muchísimo que en este momento esté hablando también el señor Domínguez. No es fácil este momento. Lo que quería preguntarle directamente es si la familia del agresor, identificado totalmente, se puso en contacto con ellos, ¿verdad? Porque estamos hablando también de otra familia que está golpeada, en este caso de manera diferente, ¿verdad? Pero igual es un golpe. Saber que tu hijo de 14 años agrede y en un partido de fútbol. Sí. Señor Domínguez, ¿está ahí? Sí, te escucho. Sí, le preguntaba, ¿los familiares, los padres del chico agresor, se pusieron en contacto con ustedes o no? Hasta el momento ninguna comunicación con ellos. No hay ninguna comunicación. Estamos esperando si se decide y por lo menos para hablar. Porque son menores, me parece, ¿Y la gente del Club Nacional de San Bernardino se puso en contacto con ustedes? Sí, nosotros tenemos apoyo de ellos desde el principio hasta ahora. Tenemos apoyo de ellos, sí. Por suerte. Y bueno, qué momento muy difícil, señor Domínguez. Lo único que le damos es mucha fortaleza, mucha fuerza. Le digo que es muy difícil la pérdida de un hijo y con más razón todavía con toda una vida por delante. Se va a una cancha de fútbol
para desarrollar su pasión con esa esperanza de crecer en el fútbol y darle alegría también a toda la familia. Así que lo único que le deseamos es mucha fortaleza en Cristo Jesús y que por favor hagan el esfuerzo de que esto se aclare para poder tener por lo menos un resarcimiento que corresponde. Nada va a paliar la vida que se ha perdido tan joven de su hijo, que me decían incluso que era abanderado, un buen alumno en el colegio, don Isidro. Sí, se quebró. Es comprensible, le comprendemos plenamente al señor Domínguez. Qué pena, pero acá hay muchas cosas que investigar. Acá tiene que incluso participar, no sé si le toca al Ministerio de Educación, inclusive, que da licencia a estas federaciones de escuelas de fútbol, si a dónde están afiliadas estas escuelas de fútbol, si quiénes son las que controlan a esta escuela de fútbol, que organizan a estas federaciones. Si hay una federación de escuelas de fútbol, tiene que tener la habilitación del Ministerio de Educación, ¿o no? ¿O quién habilita? Y no sé si es de Educación, pero puede ser deporte también. Secretaría Nacional de Deporte. ¿Y la Secretaría Nacional de Deporte? Claro, actividad deportiva, pues fútbol en este caso. Pero consulto, pregunto. No, yo no tengo la menor idea cómo se manejan, aparte, bajo qué reglamento se hacen estos torneos, ¿verdad? Si ahora cualquier evento deportivo hay una condición básica, fundamental, tiene que haber, hombre blanco, una ambulancia ahí presente, porque si no, no se juega el espectáculo. No, en este tipo de torneos no es obligatorio el tema de la ambulancia, sí de personal de blanco certificado. Bueno, pero ahí entonces acá se tiene que, digamos, modificar el reglamento. Se nota de que también en esta clase de eventos es necesario tener la ambulancia. No, acá lo que hay que hacer, yo creo, lo primero que hay que hacer es un curso de educación. Un curso de educación. Que los jóvenes, los chicos que van a una escuela de fútbol o que van a jugar un partido de fútbol entiendan de que es un partido de fútbol y no una guerra, una batalla campal, ¿verdad? El grado de importancia de los golpes en la cabeza. Vas a encontrar trifulcas dentro de un partido de fútbol, pero hay que concienciar a los jóvenes de que este tipo de acciones es terrible. Está Hugo Aguilera ya en vivo, nuestro compañero Hugo Aguilera. Hugo, te escuchamos. ¿Qué tal, Luis Enrique, compañeros? Estamos de la Fiscalía Barrial número 1. Acaba de salir la fiscal Rosa Noguera dirigiéndose rumbo a la ciudad de Altos, donde, según comentaba, la gente del Ministerio Público estarían trayendo el cuerpo de Ismael para una autopsia, en específico para determinar cuál fue el último golpe. Con todos los relatos que se ha tenido en esta mañana, ya desde el suceso, prácticamente aún no se está pudiendo hilar bien el asunto, porque según mencionaba la gente del Ministerio Público, el padre de Ismael habría declarado de que quien propició el golpe a su hijo era un jugador de 18 años, lo cual entra en contradicción porque se trataba de la sub-15. Y también estuvieron declarando los directores técnicos tanto de Boquerón, Daniel Brite, y también el de Nacional de San Bernardino, Leonardo Díaz. Los dos coincidían de que no había ambulancia, se llamó la ambulancia y no venía, tuvieron que trasladar en un vehículo particular. También mencionaban de que todo empezó cuando se dio una falta por parte de un jugador de Nacional contra un jugador de Boquerón. Se arma la gresca, ingresan todo en la cancha. El director técnico de Nacional menciona de que en sus brazos cae Ismael, producto de una patada, a diferencia de lo que mencionaba el DT de Boquerón, Ariel Brites, que él mencionaba que él no vio la patada porque se armó una gráfica, todos ingresaron a la cancha, todos ingresaron al campo de juego, tanto ambos equipos, entonces no podían determinar bien. De momento no se ha determinado todavía quién fue, no se tiene todavía una identificación de quién fue el autor. Hugo, ¿no declaró el presidente del club que supuestamente dijo que quién fue? Porque recién hablamos con la coordinadora de la Escuela de Fútbol Nacional, la señora Carolina, que es, tengo entendido, la pareja o la señora del técnico de San Bernardino, del equipo de Nacional, donde jugaba este chico que falleció, y decía que el propio presidente de Boquerón le hizo escuchar un audio de que él reconocía quién fue y que iba a dar el nombre y apellido que no tenía, que él no iba a ocultar nada de lo que pasó. ¿Declaró el presidente de Boquerón ahí también? Desconocemos que haya llegado antes que nosotros, pero durante el tiempo que tuvimos nosotros nos llegó justamente la esposa del DT
de la formativa de Nacional allá en San Bernardino, Leonardo Vitt, su señora, estaba también ahí en la fiscalía cuando nosotros estuvimos presentes, y lo que mencionaba es que a ellos les hizo llegar el presidente de Boquerón la información que conocemos, y antes de que nosotros hayamos llegado, se fue el presidente de Boquerón, pero durante el periodo de tiempo que estuvimos, que fueron varias horas, no llegó el presidente. Quizás después de esto vaya la fiscal a convocarlo, pero un dato que hay que tener en cuenta es que la fiscal, a su salida de su oficina de la Fiscalía Barrial número 1, menciona de que no todos los que a quienes ella le convocó vinieron a declarar y que a ellos le iba a ordenar detención. Ah, mira vos. Dame una pausita, Hugo, y averiguame quiénes son los que... a quienes se le van a ordenar orden de detención por no venir a declarar. Y voy a hablar con el presidente Boquerón, a quien lo tengo en línea. Dame un tiempito, Hugo, y vamos a volver contigo, por favor. Alberto Villamayor, presidente, bienvenido, buen día. Muchas gracias. Buen día es una forma de decir, ¿verdad? Porque esto que ha sucedido tocó muy profundamente, muy hondo. Es algo que uno nunca desearía que pase cuando toma una institución a su cargo. Presidente, le saluda Luis Enrique Pérez, estoy con Jotita Bernabé, con el profe Benicio y con el Tano Virgili. El fútbol paraguayo está de luto, el país está de luto hoy con este chico por este acontecimiento que ha sucedido. Nos gustaría honrar el cargo y su figura como persona, ser humano, entiendo que es padre de familia también. Cuéntenos qué pasó y qué datos tienen, porque a mí me dicen que usted maneja el nombre del agresor que tuvo este chico que lastimosamente después perdió la vida. Sí, totalmente. Mira que personalmente no pude estar en ese encuentro de fútbol. Estuve con un problema de mi madre que está hasta ahora internada en el hospital y me tocó estar con ella sábado y domingo, pero estuve en permanente contacto con el presidente del departamento de fútbol, que es Adrián Ovelar, y los dos directores técnicos que son encargados de las formativas, ¿verdad? Entonces ellos me hicieron llegar la comunicación que hubo una gresca entre chicos de la categoría sub-14, sub-15, y que en esa gresca el chico Ismael se recibió un golpe en la espalda de parte de uno de los jugadores del club. Entonces él cayó medio inconsciente ya en ese momento. Inclusive nosotros tenemos un paramédico matriculado que le dio los primeros auxilios ahí inmediatamente. A través de eso decidieron llevarle al centro, al Hospital San Pablo. En el Hospital San Pablo le hicieron las reanimaciones y tenemos esa información que él empezó a respirar, todo bien otra vez, pero después volvió a tener un problema, por lo cual decidieron derivarle a emergencias médicas, ¿verdad? Hasta ahí me contó mi gente que estuvo encargada de la formativa, ¿verdad? ¿Y qué nombre? ¿Cuál es el nombre del chico que lo agredió? ¿Quién le dio la patada? ¿Qué jugador? El nombre. Y mira, el nombre del chico realmente no quiero ser irresponsable porque realmente este chico creo que es menor de edad. Sí, está en la fiscalía. Ahora mismo está en la fiscalía. Tengo entendido porque los directores técnicos y el encargado del departamento de fútbol están haciendo una declaración en la fiscalía, y nosotros nos pusimos a disposición de que todo esto, nos pusimos a disposición de los familiares, nos pusimos a disposición del Club Nacional de San Bernardino, nos pusimos a disposición de la comisaría, nos pusimos a disposición de la fiscalía, porque esto es algo que sí o sí hay que aclarar, porque es algo muy grave. Muy grave. Esto, como ustedes lo catalogan, está de luto, ¿verdad? El fútbol nacional y no afecta mucho, ¿verdad? No afecta mucho porque la esencia en sí de ser un dirigente de barrio,
tratando de trabajar por chicos, tratando de que, es más, el club por ejemplo, tiene unos carteles que dicen no a la violencia, no al racismo, que fue implementado por el país Mongelos. El padre Mongelos estuvo siempre, creo que algunos le conocen, estuvo en Cerro Porteño también trabajando, que tenía una fundación, Vamos por la Paz. El padre Mongelos lastimosamente falleció hace un gran tiempo, pero quedó siempre con el club quedó siempre trabajando con los niños y con los jóvenes, pero escapándonos de la realidad de lo que puede ser sus familiares, los padres. Nosotros con mucho esfuerzo, a pulmón, le damos un lugar donde puedan entrenar. Ahora, lo que pase después para nosotros es un poco complicado y nos pone muy mal, pero nos pusimos a disposición en todo lo que la prensa necesite, en todo lo que la justicia necesite. Porque esto no puede quedar así. Esto no puede, a nosotros nos duele. Imagínate a los familiares cómo estarán con toda esa gente. No podemos dejar que esto termine así. Entiendo correctamente, pues yo por eso le decía sobre el agresor, por lo menos las iniciales, porque por ley está prohibido dar el nombre, pero de hecho que ya se sabe quién es porque está declarando en la fiscalía. En este momento está en la fiscalía el menor agresor. Sí, así yo tengo entendido eso, ¿verdad? Que inclusive le identificó la coordinadora del equipo nacional de San Bernardino, le identificó el árbitro que puso en su informe y creo que uno de los directores técnicos también le habrá identificado, ¿verdad? Pero siempre cuidando, como usted dice, ¿verdad? Es menor de edad, siempre hay que dar un supuesto. Y esto sí o sí, yo creo que en muy poco tiempo, si se dan todas las informaciones, esto se va a aclarar. Así como te dije, nosotros estamos abiertos a todo, a la prensa, a la justicia, a todo lo que realmente podamos colaborar como club, porque estamos muy dolidos. Sí, estamos sin palabras. Señor Alberto Villamayor, gracias por el tiempo. No, gracias a vos. Y mira, el club, así como dije, estamos más que dolidos. Yo también soy padre de familia. Nos cuesta mucho digerir esto. Muchas gracias. El presidente del Club Boquerón, el predio donde se sucedió. Y bueno, hay un video que está recorriendo, que también ya estuvimos mostrando a los televidentes, y vamos a ver qué sucede más adelante. Es una pena realmente. Pues es que hasta a nosotros nos cuesta encontrar las palabras justas. Sí, para preguntar y desarrollar un tema así, ¿verdad? Es delicado, sensible, complejo, menores de edad. Tremendo, damos vuelta ahí. Acá categóricamente hay un problema de sociedad. Sí. Acá nosotros tenemos que preguntarnos qué es lo que estamos criando, ¿verdad? Porque constantemente vemos los partidos de las ligas del interior. La pasada a nivel de selección vimos. ¿Qué le podemos reclamar a esta gente que viene del interior? Selección paraguaya, sub-20, y con su entrenador como jalero, para que vaya a pegarle a los rivales. Entonces, realmente tenemos que revisar qué es lo que estamos aportando como sociedad. La sub-23 es lo que pasó con esa selección República Dominicana, un partido que no culminó. Sí. Sub-20 la misma cosa. ¿Y cuántas veces vimos partidos de la UFI cómo terminaron? En Limpio, en Luque, anoche otra vez con la barra de Luqueño. Entonces, ¿en qué estamos? ¿Y qué pasaba? ¿Y qué pasó? Nada. No. Absolutamente nada. Por eso yo lo primero que hablé de la educación. Lo primero. Y bueno, una pena. Vamos a desarrollar después, como de acuerdo a que tengamos más información. No podemos tampoco decir algo que no sabemos. Lo único que queremos es que se aclare correctamente y saber si realmente estas organizaciones de estos torneos son oficiales, no son oficiales, si tienen la autorización de la Secretaría Nacional de Deportes o del ente. Hay que separar. Una cosa es esta organización de escuelas de fútbol, que no tiene vinculación supuestamente con la Asociación Paraguaya de Fútbol, no tiene nada que ver, porque hay otra organización que sí. Ya me dijo Douglas Martínez que a partir del año que viene las escuelas de fútbol irán solamente hasta los 12 años, porque a partir de ahora ya hay categoría sub-13. Entonces la escuela de fútbol se va a regir hasta 12 años, por lo menos lo que es dependiente
la organización de la APF, ¿verdad? Para deslindar responsabilidades. La familia del agresor, que se ponga en contacto con la familia de la víctima. Es el primer paso que hay que dar. El primer paso que hay que dar. Yo estoy seguro que el chico, que el agresor, no habrá querido matar al rival. ¿Sí? Asume un riesgo enorme al meter una patada en la cabeza a un prójimo. Pero yo estoy escuchando dos versiones. Uno en la espalda y otro en la cabeza. ¿Cuál de los dos es verdad? El de la espalda es el que lo tumba. El de la espalda es la patada voladora que lo termina echando. Y en el piso hay una patada que le pega en la nuca. Un poco una analogía, salvando la distancia, de lo que aconteció con nuestro compatriota de esos rugbyistas, ¿verdad? Hay una patada final en la cabeza estando en el piso. Y ese fue el que era... el sonado caso de la Argentina. ¿Qué voy a decir? Argentina. Eso fue premeditado. Sí. Por eso yo, es un riesgo grande. Yo quiero pensar que el chico no tenía la intención de matarlo a... No, yo estoy seguro al que prójimo, no. Yo estoy seguro ¿verdad? Que no tampoco. Entonces, el primer paso, yo particularmente creo que la familia del agresor lo primero que tiene que hacer es ponerse en contacto con la familia de la víctima. Totalmente. Porque esa familia también es víctima. No. De la situación ahora. Vos sabés que eso la familia, digo los padres del agresor. Imagínate que tu y no hijo la está pasando bien. Obviamente. Pero la está pasando peor la familia del chico que se fue. Bueno, cerramos este capítulo. Juan Capetengil, vicepresidente de Cerro, ¿cómo le va? Juanqui. ¿Estás ahí, Juanqui? A ver. Juanqui, ¿estás ahí? Sí, ahora te escucho, Luis Enrique. ¿Cómo estamos? Buenos días para vos y para toda tu audiencia. Y no estamos bien, Juanqui. Estábamos tocando el tema de este chico que murió de 15 años en la cancha, de tantas cosas que... los pésimos arbitrajes del fútbol paraguayo que empañan un campeonato así, no... Realmente no estamos bien. ¿Se cortó? Bueno, vamos a intentar otra vez la comunicación, por favor, porque ya le desprogramaron a Derlis... Al árbitro del partido, Romero. Romero, Derlis pitó ayer. Y ya lo desprogramaron también, porque tenía que estar, creo que no sé en qué partido. ¿Hablas Romero? No, a Romero digo, por Romero. Claro. Y el otro, el del VAR también. ¿Quién es? Creo que era López. Fernando López, ¿verdad? Bueno, retomamos la comunicación. Juanqui, ¿estás ahí, presidente? Buenos días, Luis Enrique. Un saludarte a vos, a tu colaborador y a toda tu audiencia. Bueno, estoy con Jotita, como sabrás, con el profe Benicio y con el Tano. Y un poco triste, te decía, por el caso de este chico de 15 años que falleció en cancha después de una gresca. Y también con los pésimos arbitrajes, que no mejora el arbitraje paraguayo y que empañan nuestro campeonato cuando hay errores repetitivos de apreciación que yo creo que son imperdonables en cierto punto. Juanqui, ¿cómo ven ustedes y cómo viste lo del sábado, donde para nosotros fue escandaloso? Para nosotros lo del sábado fue la gota que colmó el vaso. Fue lamentable, ¿verdad? Desde que Cerro mete el 1-0, el arbitraje se cerró en dar vuelta el resultado. Todas las divididas por la libertad. Después la expulsión de Brock fue... Yo le quiero preguntar a Fernando López si como un resbalón y una infracción es roja, y él nos dio cuando se aprieta, le quita el tobillo a Pati Patricia, que no Guaraní, ¿verdad? Entonces, cuando es esa diferencia de apreciaciones, ya nos imposibilita creer en su influencia, ¿verdad? Esto es con el daño, esto es el Cerro Porteño, y es evidente, ¿verdad? Entiendo, no, realmente nosotros analizamos y debatimos. Me tocó hacer el partido con Jotita, todavía no lo analizamos en la mesa. Para mí, las dos jugadas, para mí la de Brock era amarilla, porque yo veo que él en todo momento mira la pelota, no le ve al rival, además resbala. Otra jugada parecida, un accidente, se había dicho de la jugada de Fernando Cardoso, que termina incluso quebrándole a Melgarejo. Se tomó una decisión diferente ahora. Acción de juego. Acción de juego. Y la falta penal, como mínimo, el VAR tenía que haberle invitado al árbitro a revisar. Una jugada, para mí, como digo, hay como para cobrar, es decir, para que lo llame y que el árbitro tome una decisión. Es decir, yo veo mano penal. Esa es mi opinión, ¿verdad? No quiero adelantarme a la opinión de Jotita, ni Benicio, ni del Tano,
Pero yo le planteé ayer a Jotita, no habías dicho, Jotita, ¿cómo era que dijiste? Era por lo menos, había... A ver, Luis Enrique no es solamente eso, ¿verdad? Yo creo que la situación es mucho más grave, ¿verdad? Acá es algo sistemático, ¿verdad? Porque este árbitro no ve la mano de Tacuara Cardoso en el gol de Lorenzo Melgarejo contra Luque, y después el mismo árbitro no ve la mano de Ernesto Caballero, que era era penal, segunda amarilla y expulsión. El VAR no ve el pisotón de Richard Fernando López, no ve el pisotón de Richard Prieto Apaz y Carrizo, pero sí cree que es expulsión lo de Brock, que se resbala. Entonces, estamos grandes para creer en coincidencia, ¿verdad? A mí me preguntan, y el arbitraje se fue para sacar un resultado positivo para Libertad del Sábado. O sea, no tengo una duda de que ellos vinieron para robarle a los porteños y darle la victoria a Libertad, porque después del gol de Sergio Rodríguez, lo único que hizo fue inclinar la cancha hasta el punto de expulsar a un jugador, cobrar los penales de Libertad y no cobrar los penales y expulsar a un jugador de Libertad, ¿verdad? Ahora es mucho más grave, ahora que te escucho es gravísimo. Estás diciendo que los árbitros fueron de profeso ahí a perjudicarle a Cerro Porteño. De profeso, ¿verdad? Ese árbitro y ese VAR específicamente, porque ya no podemos hacer coincidencias, ¿verdad? Un expresidente de Cerro Porteño decía, es una logia que está por encima del bien y el mal. Para mí que ya no son una logia, para mí que son una asociación ilícita ya. Fortísimo. Muy fuerte, más fuerte que el comunicado. Sí. Juanca, te saluda Jotita, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Jotita? ¿Cómo estamos? Buenos días. Bien. A ver, yo voy a anticipar o voy a adelantar un poco mis comentarios con relación a las dos jugadas. Me tocó ver después del partido, no durante. Yo creo que en la entrada de Brock, que es lo que yo siempre digo, ¿verdad? El reglamento son líneas muy frías, escritas, ¿verdad? Que después yo creo que un buen árbitro lo puede interpretar, lo puede analizar de acuerdo al contexto, ¿verdad? Yo, por ejemplo, no veo voluntad, lógicamente, en Brock. Los dos están mirando para arriba, hay un resbalón, lo toca y demás. Es cierto que la entrada es muy arriba, pero yo, por ejemplo, catalogo esa jugada como menos grave que un jugador que va a una pelota dividida con una plancha arriba, por ejemplo. Y hemos observado planchas por encima del tobillo que un jugador va como observando al rival, lo va midiendo y entra fuerte, por ejemplo, y el VAR no participa o termina catalogando eso como una acción de juego y no una acción fortuita como la de Brock. Repito, yo creo que el árbitro tiene argumentos para echarlo a Brock. En la jugada de la mano vemos cómo Ernesto va barriendo dentro del área. Y si él venía con el brazo apoyado, ya arrastrándose por producto de la barrida, y yo te digo, es un brazo de apoyo, pero los brazos de Ernesto están los dos bien arriba, en posición de bloqueo, de mate de vóley, y después él baja el brazo en dirección a la pelota, y ahí termina arrastrando él el balón. Por lo que me parece que no es una acción de juego nada más o una posición natural del brazo desde el momento en que él levanta tanto los brazos y después baja en dirección al balón. Así mismo, yo te digo, es más grave que eso. Es mucho más grave que eso. Porque son las mismas personas las que, en un caso, ven una cosa cuando Richard Prieto le pisa el tobillo a Pachi Carrizo, ¿quién era el VAR? Fernando López. Cuando Brock se resbala y le raspa a Aguilar, ¿quién era el VAR? Fernando López. Sí. Entonces, en la misma jugada, cuando el afectado es el Porteño, de una manera, y cuando el afectado es el Porteño, de otra manera. Entonces, eso es, obviamente, bien comentario. Yo te digo, vinieron con la idea de que el Libertad salga el 2 al partido. Aquí no me van a convencer de otra cosa. Ahora, ¿qué pide Cerro? ¿Qué pide Cerro directamente? El comunicado fuerte. Tus declaraciones más fuertes que el comunicado. ¿Piden la salida de Veraquino ustedes, Juanqui? Y mira, yo lo declaré recién. Yo le tengo un aprecio enorme a Veraquino. Hablamos 1 o 2 veces por semana. Es una excelente persona. Pero
En el mejor de los casos, él es ingenuo, y en el peor de los casos, es cómplice, ¿verdad? Porque Blas Romero es el que nos cobra la mano de Tacuara, Blas Romero es el que nos cobra la mano de Néstor. Fernando López es el que expulsa a Richard Prieto, Fernando López es el que le expulsa a Eduardo. Entonces, o no tenemos mucha confianza en sus árbitros, o es cómplice, ¿verdad? Acá, yo te digo, Blas Romero y Fernando López vinieron en contubernio para sacar el resultado para Libertad. Para sacar el resultado a favor de Libertad. Eso es muy fuerte porque ya estamos hablando de direccionar resultados. No, y por eso digo, pero están profundamente dolidos y seguros de lo que dicen, porque es gravísimo esto. ¿Tuviste comunicación? No sé si pero con el... te doy no es que digo porque digo nomás, te doy las situaciones en que el mismo árbitro estaba y cobra, y después en la misma situación no cobra. Entonces, estoy de acuerdo, perdón que te cortemos, perdón Juanqui ahí, justamente en nuestro reclamo. O soy ingenuo y creo la coincidencia, o desde que me afeito a los 16 años ya no creo más en coincidencia, ¿verdad? Es obvio, ¿verdad? Juan Carlos, es lo que nosotros reclamamos aquí en Deporte Total. ¿Cómo es que estos árbitros en un partido te cobran y en el otro partido no te cobran la misma jugada? Ese es el reclamo. A ver, a Brock le cobran la mano contra Nacional, ¿recordás? Pegada al cuerpo. Entonces, el departamento arbitral dice en esa jugada que el jugador, por más de que esté el brazo pegado al cuerpo, va en busca del brazo a la pelota. Que es lo que yo observo en esta jugada de Ernesto Caballero con León. El brazo va de arriba para abajo en dirección a la pelota. Entonces, ¿por qué un brazo pegado al cuerpo catalogan como que va en busca del balón con ese brazo? Y esta jugada donde Ernesto va de arriba para abajo en dirección a la pelota. Con movimiento. Que con movimiento hacia el balón no lo catalogan igual. No, por eso el tema es muy complicado. Yo te iba a hacer la pregunta. ¿Hablaron con el presidente de la APF? ¿Hablaron con Ever Aquino? ¿Hablaste con Aquino? ¿Me decís que hablas siempre con él? Y hablamos siempre, conversamos siempre. Te digo, es una excelente persona, Ever. Pero o sus árbitros le defraudan o es cómplice, ¿verdad? Yo quiero que los árbitros le defraudan. Yo también tengo un buen concepto por Ever Aquino. Pero la consulta es si después del partido contra Libertad, de Cerro Libertad, ¿ahí hablaste con Aquino o no todavía, Juanca? No quiero decir específicamente, porque te puedo decir que de parte de la edición nos llamaron el sábado de noche y nos pidieron disculpas por el penal sancionado de Ernesto Caballero. ¿Por la de Brock no? ¿Por la jugada de Ernesto? Específicamente se habló del penal de Ernesto Caballero. De la mano. O sea, yo hago una deducción. El que le puede llamar es Ever Aquino. Le llamó el sábado y le dice, le pide disculpas. Entonces ya está dando la razón. ¿Quién más podría tener autoridad en el departamento arbitral que Ever Aquino? ¿Te llamó Ever Aquino, Juan Carlos? No quiero romper la confidencialidad y el respeto. Ahora sí puedo decir que se han comunicado y han pedido disculpas por la mano de estos caballeros. Han pedido disculpas. ¿Y cuál fue la respuesta de Cerro Porteño? El comunicado. ¿Aceptaron las disculpas o en ese momento ya le dijeron, mira, te tenés que ir vos y o bien le suspendés a tus árbitros? La respuesta fue de que no es solamente la mano de estos caballeros. Desde el minuto 20 que Cerro mete el 1-0, el árbitro y el VAR estuvieron en contubernio para dar vuelta al resultado y favorecer la Libertad. Qué fuerte. Sí. Desde la agarrón a Derli. La agarrón a Derli, que Derli recuperó la pelota y dicen que fue de Derli y la Libertad que le estaba agarrando, hasta la expulsión de Bro, el penal, la expulsión de Ernesto Caballero y el agarrón a Cecilio, que lo cobra a los 45 minutos que casi terminan el entrega. Todo estuvo en contubernio para dar el resultado favorable a la Libertad. Ahora, Juanca, te lo consulto. Yo sé que estamos hablando solamente del partido de Libertad Cerro, pero para dejar bien en claro esto, el momento de Cerro Porteño que vive actualmente en el campeonato, ¿ustedes sienten de que es solamente por el arbitraje o también ustedes...? Por supuesto que no. No, claro.
Perfecto. Nosotros somos muy objetivos de acuerdo a nuestros desaciertos y nuestras falencias, ¿verdad? No hemos podido estabilizar una defensa por temas de lesiones, de rendimiento, de varias cuestiones. Le hemos perdido a nuestro mejor jugador durante los primeros 10 partidos de la apertura, 9 partidos que Cecilio Domínguez se marca una diferencia. No hemos podido estabilizar, hemos hecho partidos muy buenos, como el 4-0 al Duque, el partido contra Nacional. Fíjense lo que le cuesta a Olimpia ganar al Duque y Cerro Porteño. En el primer tiempo le ganaba 3-0, pudiendo haber ganado 4 y 5-0 el primer tiempo, ¿verdad? Pero hemos tenido partidos muy buenos y muy malos, ¿verdad? El primer tiempo con Guaraní no fue para nada bueno. El primer tiempo contra Trinidense tampoco fue bueno. El segundo tiempo dimos vuelta, estábamos en el mejor momento y en una pelota parada no hacen un gol. Pero claro que somos conscientes de nuestras falencias. No es que todo es culpa del arbitraje, pero nos molesta de una manera muy grande los errores constantes y consecutivos de los mismos actores contra el Club Cerro Porteño. Y no podemos dejar de callar. No podemos dejar de callar. No, ya no lo hicieron. Primero con el comunicado, ahora hablando con nosotros y tal vez seguramente en otros medios también, y de manera como pocas veces he escuchado. Yo hace rato que no escucho a un dirigente de ninguna institución hablar con tanta contundencia y seguridad como lo estás haciendo vos en tu papel de vicepresidente del Club del Pueblo, la mitad más uno. Realmente yo estoy sorprendido, estoy consecuente que para mí también era penal, pero la forma en que declaraste, Juanqui, es muy fuerte. No puede pasar desapercibida para la dirigencia el reclamo de un club tan grande, no porque sea Cerro Porteño solamente, sino por la forma en que están reclamando ante hechos que son muy claros. Es decir, no podés no ver, porque hoy en día la tecnología te permite ver una y otra vez y son actos repetitivos. Que justamente acá vos sos uno de los más críticos, Benicio, de que por qué acá se cobra y allá. Y vos decís el color de la camiseta. Aquí no podés hablar del color de la camiseta. Aquí no podemos decir color de la camiseta. No, porque lo están... Estamos hablando de uno de los más grandes del fútbol paraguayo. Por eso, estamos hablando de uno de los más grandes del fútbol paraguayo. ¿O me equivoco, profe? No, por supuesto. El carnaval va por todos los barrios cuando se trata de arbitraje. Exacto. Juanqui, ¿algo más que quiera agregar que no te hayamos consultado? No, nada, que estamos a 6 puntos de la punta. En este mismo instante de la apertura estábamos a 11 y hemos logrado llegar a la punta del campeonato, que lastimosamente se nos escapó contra Luque en ese partido en La Olla. Pero nosotros no vamos a tirar la toalla, vamos a hacer el máximo esfuerzo por llegar, por seguir luchando, y esperemos de que esto se revierta de alguna manera. No tengo mucha esperanza, pero esperamos que se revierta y que los resultados se den en cancha por el juego, no por los errores arbitrales. Gracias, Juan Carlos. Gracias. Juan Carlos Petenguir, vicepresidente de Cerro Porteño. Vamos a debatir después de la pausa. Sí. ¿Sí? Okay. Sí, vamos a debatir. Y ahí Cerro, en su cuenta de ex, tiró un video. Tiró un video que te da un poco... Diferente a este que estábamos pasando. No, ese, pero hay una secuencia ahí que vos ves por qué este sí, por qué el otro no. Ah, ya. ¿Me entendés? Y ese... Cerro tiene siempre su bar propio. Sí, pero... Como yo te digo, bueno, después de la pausa lo vamos a analizar. Sí, porque tenemos que vender. Robert Jiménez. Te contamos que cuando cargas en Shell, cargas combustibles que pasan por un proceso de desarrollo de 5 años de análisis y testeos, hechos por más de 150 científicos alrededor del mundo, trabajando en pruebas en la formulación para asegurar que la mejor calidad y seguridad llegue a tu tanque. Por eso, pasa por una Shell y carga calidad mundial al mejor precio. Shell Fórmula Super a 6.640, Shell Evolux Diesel 7.740, Shell Desarrollo Mundial para la eficiencia de tu motor. Hay situaciones que son muy difíciles
difíciles de explicar por teléfono. Por eso creamos un nuevo espacio que refleja cuánto nos importas. Vení a conocer a ISA 365, el nuevo centro de experiencias de Aseguradora Yacinetá. Visítanos en Avenida Mariscal López esquina O'Higgins, de lunes a viernes desde las 8 a 17:30 horas. Aseguradora Yacinetá, te acompañamos siempre. Si tu equipo se quedó con el campeonato y vos con el dolor de rodilla, ello Pushbe Quitadol. Tenés Forte Plus, Gel, Flex, Rapid y todas las presentaciones que podés necesitar para cualquier tipo de dolor. Su acción eficaz y segura te brinda un alivio total. Por algo es la marca de ibuprofeno preferida por los paraguayos y fue nuevamente reconocida como el Top of Mind. Para cada dolor hay un Quitadol, así que no te olvides, ello Pushbe Quitadol es de Lasca, nuestra calidad, su seguridad. Comenzamos la semana con todo y qué mejor que disfrutar estos días con un delicioso choripán. Y si buscas el sabor único que te gusta, ¿sabes cuál es? Chorizo parrillero Upisa. Sorprendete no solo con su sabor, sino también con una experiencia única de variedad y calidad desde el origen. Upisa, ¿probaste? ¿Te gusta? La maquinita, Blanquita o la nave, todas se merecen un mimo después de todo lo que nos ayudan día a día. Por eso adquirí la póliza premium de Acepasa y llévate un voucher de 400.000 guaraníes para equipar tu vehículo como más te guste. Acepasa Seguros, dale cariño a tu auto. Famosa más de 4 décadas, paso a paso en servicios, lo mejor para sus vehículos GWM y Jabal. Tres Leones te trae la novedad de la temporada, un trago en lata listo para tomar, hielo, conservadora si está listo para encarar todo lo que surja. Encontralos en sus sabores ron pomelo y ron frutos rojos, bajos en calorías y sin azúcares. Tres Leones, no dejes para mañana lo que podés farrear hoy. Fabricación y montaje de torres para radio AM, FM y televisión. Llama al teléfono 0981-306-964, Tower Maretelo, mejor en torres. Hierromat, empresa líder en comercialización de acero, chapas, perfiles, varillas, planchuelas y caños de todo tipo. También variedad de accesorios y ferretería. Contamos con servicio de entrega en nuestras 17 sucursales. Comunicate al 021-584-857 o seguinos en redes como @hierromap. 40 años forjando éxitos. Descarga la app Vamos de Ecopetrol. Carga combustible por 150.000 guaraníes y recibirás 500 kilómetros que equivalen a 50.000 guaraníes de regalo, que podés usarlos en el instante o en tu próxima carga. Baja la app de Ecopetrol y aplicale. Muy bien, son las 12 con 26, ya nos metemos en el partidazo. Para mí es el mejor partido que he visto hasta ahora en este campeonato clausura. Hay un 4-4 que yo no he visto, Luqueño Tacuarí, me dijeron, no sé qué partido. Pero está. Vamos a analizar bien un poquito más estas polémicas del partido de Cerro Libertad. Nos vamos a meter en el partidazo de anoche. Un partidazo con una intensidad, con una dinámica, para demostrar que se puede. Si los jugadores se proponen, si el árbitro te deja. Fue desprogramado Fernando López, esto es oficial, reitero. Desprogramado Fernando López, estaba para el partido Guaraní Nacional de hoy. Si no, ¿verdad? Bueno, entonces se termina confirmando. Sí, se termina confirmando. No, Ever aquí no le llamó anoche. Y todos los caminos conducen a Roma, porque yo no sé qué otra persona del departamento de árbitros tiene la autoridad para llamar a un dirigente de Cerro Porteño a hablar de jugadas. Salvo que sea Pablo Silva. No sé si Pablo Silva tiene la autoridad para hacerlo, ¿verdad? Vos sabés que yo ya le quité mi chiva a Pablo Silva. No sé ni si sigue acá. No, yo tampoco no sé, pero como no hay un comunicado ni todo el mundo apunta a ver Aquino y se olvidan la cabeza del VAR. Sí, señor. La cabeza del VAR es Silva. Es Silva, no es Ever Aquino. Aquino. Que es un gran responsable últimamente también. Gustavito Gavilán, buenas tardes. Buenas tardes, Luis Enrique. El saludo cordial a toda la audiencia de la 780 Radio 1 de Marzo, los amigos de Mega TV. Olimpia firma convenio. Está presente el presidente del club, Rodrigo Nogués. Lo escuchamos brevemente. Nosotros priorizamos justamente con Petrosur, además de que también Olimpia quiere acompañar el crecimiento de Petrosur, que cada vez está contando con más puntos de venta en todo el país y bueno, creemos que también es una relación de mutuo beneficio y nuestro interés es que Olimpia sea un vehículo que haga crecer a tanto a Petrosur como a todos nuestros sponsors. Presidente, estamos en vivo para Tío Corso, Diego Rolón, y estas alianzas comerciales. Pues ya seguimos después con este tema, Gustavito. Vamos a meter después si va a hablar el presidente, Gustavo. A ver, ¿para vos fue penal? Sí.
Penal fue. Para mí es penal, porque cuando hay un brazo apoyado al piso, cuando se da este tipo de manos, el reglamento habla de un brazo de apoyo. Pero la mano, el espíritu de la mano es la mano abierta. Hay una sección dentro del reglamento cuando el balón pega el brazo, no el brazo del balón, que parece un juego de palabras, pero hay que entender muy bien. Cuando el balón pega a un brazo que ya está apoyado, es generalmente mano no cobrable. Así mismo. Acá se dio dos situaciones. Es cierto, brazo apoyado, pero se desliza. El reglamento habla de que cuando ese brazo de apoyo pasa a ser un bloqueo, es penal. Acá no solamente que fue de bloqueo, sino que le saca la tenencia del balón al jugador de Cerro. Que iba a enganchar para adentro. Exactamente. Para mí, un claro penal. Claro penal. ¿Profe? Sí, coincido. No hay para discutir. Qué buena explicación diste, Tano. ¿Leíste para...? No, te digo en serio, porque fue muy buena tu explicación. No. Alguna vez nos explicó, creo que fue justamente Veraquino, pero sí, años atrás, sí, de cómo interpretar los brazos apoyados en el piso cuando o va un remate al arco. Si vos tenés el brazo apoyado al piso, tenés el brazo abierto y está frente a tu arco y salvás un gol, es penal. No importa que esté apoyado. Vos, si es un brazo de bloqueo o impedís de que el balón llegue como un pase al compañero, es penal. No le pregunto a Jotita porque él ya en la transmisión, ayer le pregunté incluso antes del partido de Olimpia y coincidimos en la apreciación. Para mí, penal. Para mí es penal. Lo que pasa es que, por eso yo siempre hablé del tema de que los árbitros no saben dilucidar, no entienden, no comprenden cuáles son los movimientos naturales y antinaturales en determinada jugada. Si Ernesto Caballero, no sé si tenemos la imagen que está detrás del arco, si Ernesto Caballero quería barrer esa jugada, él ya tenía que llevar el brazo apoyado ya, en ese último pase, cuando él se tira, él ya tenía que tener el brazo apoyado en el piso. ¿Sí? Porque es ahí donde vos tratás de estirar tu cuerpo. Entonces, al tirar la pierna para adelante, automáticamente tu brazo ya va a ir apoyado al suelo. Yo quiero que ustedes se fijen, no sé si lo podemos pausar. Acá, esta toma. Ahí pausalo. Mira, ¿es natural barrer así? Si dejas un cuadro más, te vas a percatar que él sigue levantando los brazos. Mira. Sí, pero una barrida de bloqueo, Jotita. Acá lo que le liquida a él es el enganche del jugador de Cerro. No, claro, pero a ver, vuelvo al tema etano. Fíjate que él cuando se va a tirar, en ese momento, él ya tenía que ir bajando el brazo hacia el suelo, como para estirar la pierna. Él va a tirarse con los brazos para arriba y cuando él baja los brazos, va en dirección de la pelota. O sea, él baja los brazos en dirección de la pelota y después arrastra. Sí. O sea... Y él asume un riesgo. Claro, ahí está. Él baja el brazo al lado de la pelota y después tira. O sea... no es un movimiento natural en una barrida. Te resumo así que lo que estás explicando, no solamente barrió con los pies, sino también barrió con la mano. Sí, a mí lo que me descoloca de esta jugada es que Ernesto tenía primero los brazos arriba y no entiendo del por qué. Mira, ahí está, en esta toma se ve lo que voy a decir claramente, no, toca y levanta. Por eso digo, frisa la imagen cuando Ernesto queda con los brazos para arriba. Ese movimiento no es para barrer. Si querés bloquear es tirarte y tu brazo uno para abajo y el otro tirando para adelante. No es ese el movimiento. De una forma medio rara, ¿verdad? De una manera muy rara. Y cuando él baja el brazo, barre la pelota. Claro, va al lado de la pelota y después estira la pelota. Sobre lo que vos estás diciendo, Cotita, perdón, Benicio, y lo que explicó Tano, me está escribiendo Atilio Invernici. Le agradezco mucho al árbitro Atilio Invernici. Me dice, la acción de Caballero incluso está como ejemplo en los videos de FIFA, penal. Así que si podemos buscar, dicen que para él fue penal. O sea, Atilio Invernici, que arbitró muchísimo tiempo en Primera División, fue árbitro FIFA, me dice claramente, incluso la acción de que están hablando está en los videos de FIFA. Sí, pero eso no sé si lo vamos a encontrar. No, pues busca. Sí. No sé si lo vas a encontrar. No, sí, me dice producción que también es Veraquino, claro, pero nosotros estamos hablando de otra opinión igual suma. ¿Entendés? Además, yo no sabía que estaba como ejemplo de FIFA, por ejemplo, esta jugada parecida. Me parecía, podemos buscar y podemos encontrar. Le agradezco a Tilo Invernici
por este detalle, para poder entregarlo mejor a la gente que está escuchando la radio y que está viendo el programa. Sí, por eso yo decía que el video que publica Cerro es un video que para mí lo deja sin herramientas al árbitro, a los árbitros. Lo deja sin herramientas porque en la jugada de la mano de Brock con Nacional, el brazo está pegado al cuerpo. Sí. Pero Brock hace un movimiento en dirección al balón, según el departamento arbitral, ¿verdad? Por eso el departamento arbitral dijo, excelentemente cobrado el penal, ¿verdad? ¿Qué argumentos te puedo utilizar en esta jugada? Si bien son jugadas diferentes, porque uno está parado, el otro viene tirándose, el brazo de Ernesto va en dirección a la pelota, que fue el argumento que utilizó el departamento arbitral en esa mano de Brock. Claro. Breve pausa, ya seguimos. Este domingo el pozo millonario es de 2.310 millones en la lotería Megaloto. Además, la Mega Chance sale o sale con 50 millones. Por 10.000 y participás por el Megapozo y por 5.000 y más podés volverte millonario. No te pierdas esta oportunidad, elegí ya tus 6 números de la suerte y regístrate gratis en www.megaloto.com.py o jugá con tu quinielero en los locales de Pago Express, Aquí Pago y los VG de todo el país. Lotería Megaloto, elegí cambiar tu suerte. Hoy queremos hablarte de uno de los integrantes de la familia Hipogloss, la crema protectora Hipogloss Cuidado Diario. Utiliza en cada cambio de pañal para evitar la dermatitis en la piel de tu bebé. Hipogloss calma, hidrata y regenera la piel de tu bebé gracias a su componente de aceite de almendra y manteca de karité. Somos Hipogloss, la familia más completa para la dermatitis del pañal y la cicatrización de heridas. Decidí calidad y confiabilidad. Exigí Impaco, más de 40 años llevando energía al país. La hinchada de la parrilla lo sabe, no hay asado sin choriqueso Chorti. Que tus encuentros parrilleros sean completitos solo depende de una cosa, claro, del choriqueso Chorti. Ya sea en una reunión familiar o entre amigos, disfruta siempre del mejor choriqueso, el auténtico, el original. Choriqueso Chorti con la calidad de la cooperativa Chortizer. Bueno, para redondear este tema y meternos en el partidazo que Olimpia le ganó a Deportivo Luqueño, el puntero, el líder del torneo, y volver también con Gustavito Gavilán. Lo de Brock, voy a empezar contigo, Tano, ya que hoy hiciste un papel ilustrativo. Para finalizar el tema del penal, para mí, 100% responsabilidad del VAR. El tema del penal de Caballero. Claro. Para mí. Para mí también. Brock viene expulsado para mí. No, viene expulsado. Un pisotón arriba, el balón no estaba en esa zona, de atrás, detrás del jugador de Libertad. Para mí viene expulsado. ¿Profe? Tenía herramientas, elementos valederos el árbitro para expulsarlo. Juan Eduardo. Reglamentariamente viene expulsado a Brock. Se allana este señor. No, ¿cómo es eso? Se allana señor. A ver, por eso... pero podés argumentar. Que estaba mirando la pelota. No, por eso te digo, muchas veces, por eso yo hablo de las frías letras del reglamento, ¿verdad? El reglamento es claro, le pegó arriba, le planchó de atrás, arriba en la pantorrilla, todo lo demás. Ahora, yo lo que digo nada más, el reglamento lo ampara a Romero. A Romero. Claro que lo ampara. Ahora, yo digo nada más que muchas veces a mí me gustaría que los árbitros interpreten también ese tipo de jugada. Que no es necesario que vos las reglas frías del reglamento lo ejecutes. Porque hay jugadas y jugadas. Hay jugadas donde yo le puedo medir al rival y me voy a entrarle fuerte. Me voy a entrarle fuerte al rival porque ya voy premeditadamente. Ahora, hay otras acciones donde sí, le podés entrar duro al rival, pero porque te resbalás, porque te desequilibran. Porque yo, en la jugada de Fernando Cardoso con Melgarejo, por ejemplo, yo acá dije, a él lo termina desplazando. A Fernando Cardoso, que termina lastimosamente en una rotura de ligamento cruzado para Melgarejo. ¿Sí? Pero ahí hay un antecedente, hay algo antes que ocasiona eso. Y eso nomás yo quiero que los árbitros traten de interpretar. Luego pedí mucho luego, punto uno. Sí, me doy cuenta que sí, pero deberían, pues. Y eso por un lado. Por otro lado, si por todos estos horrores arbitrales se tiene que estar desprogramando como lo hizo Ever, se va a quedar sin gente, se va a quedar sin soldados. Porque la verdad, da pena. Eso por un lado. Y por el otro lado, una acotación que coincido con Juan Carlos Petengil, pero yo lo voy a enfatizar de manera más contundente, así como habló él. Que estos errores arbitrales, ¿verdad?, no se conviertan en una especie de manto piadoso para tapar el resto.
de la impericia de un profesional, que está desorientando el barco, ¿verdad? Ya perdió un campeonato en su propia casa, en buena cancha, que fue la Apertura, en un partido clave. ¿Y qué me dicen de esos partidos en donde en el balance de Cerro figuraba en el haber y figuró en el debe? Con el partido de Mallorquín, donde la mayoría se van y ganan. ¿Cierto? ¿Verdad? ¿Y qué pasó ante Tacuarí? ¿Qué pasó en el partido hace poco, la fecha pasada? Trinidense. Ante Trinidense, en su casa. No, pues. Y aparte, un técnico que tiene ejemplo, en nivel europeo, supuestamente primer mundo. La flema, el equilibrio emocional, confianza. Él se va de los partidos. Emocionalmente está afuera. Eso no condice con una persona de mente cultivada, ¿verdad? Y de una persona con responsabilidad de un grupo humano, un plantel profesional que se llama Cerro Porteño. Su conducta de pasada deja mucho que desear. Y yo creo que incluso esas situaciones lo terminan anulando a él. Claro. Porque para mí los cambios no me parecieron acertados. Aprendió rápido el técnico de Cerro. O sea, está copiando todo lo malo. Lo que nosotros generalmente hacemos de los argentinos. Claro. Copiamos lo malo y no lo bueno. Bueno, 12:40, pausa y venimos. Atención, socios de Cooperativa Medalla Milagrosa. Activa tu PIN transaccional hoy y realiza transacciones seguras. Medalla Milagrosa Mi Cooperativa. Para más info, comunicate al 519-9000. Seguridad, comodidad y placer al viajar. Solo Estel Turismo SRL le garantiza. Viajes diarios a Santa Cruz de la Sierra. Lunes, miércoles y viernes, cochecama, semicama, martes, jueves y sábados. Empresa de Transporte Internacional Estel Turismo SRL, la magia de conectar. Consultas al 0983-781-493. Las nuevas y modernas unidades de transporte que inaugura la empresa Río Paraguay le brinda la mejor comodidad uniendo Ayolas, Encarnación, Mayor Otaño y María Auxiliadora. Televisores individuales con canales independientes. Cochecama con servicio completo a bordo. Empresa de Transporte Río Paraguay. Nacimos para llegar lejos. Consultas al 0984-845-901. Vardolino te presenta las mejores hamburguesas artesanales del país. Vardo Lovers al ataque. La mejor carne, los mejores combos, pan casero. Vardolino Hamburguesas Artesanales. Seguinos en @VardolinoPY. Neumáticos Michelin, seguridad y rendimiento en cada kilómetro. Encontralas en Automaps AECA. Vení a vivir momentos increíbles en Il Palazzo, el mayor centro de juegos y diversión del Paraguay, en el Shopping Pinedo. Viví toda la experiencia en Il Palazzo. Arcoiris ofrece una increíble variedad de especias y condimentos que dan sabor, color y un aroma exquisito para resaltar tus platos, con la mezcla justa de condimentos para carne de pollo, pescado, cerdo y otros como empanada, milanesa, pizza, guiso y mucho más. Encontranos en todos los puntos de ventas del país y en las redes como @arcoirispy. Arcoiris 25 años con sabor y confianza. Pinturas Azuvinil te acompaña con una amplia variedad de colores y productos para todo tipo de superficies. Haz explotar tu creatividad y animate a cambiar los colores de tu hogar. Escribinos al WhatsApp 0981-395588 o al Instagram @Azuvinil_Paraguay. Pinturas Azuvinil, la mejor calidad en pinturas. Bueno, 12:42. Infartante partido. El puntero se queda con un triunfo, una victoria Olimpia en un partidón, con una intensidad, tuvo de todo. Solo faltó expulsado, voy a usar las frases de Jotita, solo faltó expulsado ayer, para que tenga recontra de todo este partidazo. Y lo más lindo, al final la cantidad de gente que llevó Olimpia, impresionante. Impresionante. Nadie esperaba eso. Sí. ¿Verdad? Sorprendidos todos. Qué buen espectáculo que brindaron. ¿Verdad? ¿Viste que se puede, Tano? Pero Claro que porque se puede. ninguno de los dos equipos fueron avaros. Sí. Esa propuesta, 2-0, 15 minutos, 2-0 Luqueño. Dice, muchachos, vamos a poner 2 camiones ahí frente al arco y vamos a aguantar. Y lo hizo. ¿Verdad? O sea, fue empujado por esa situación. Claro. Pero fue 2-0 se puso Deportivo Luqueño en un momento dado. Lo único negativo era el tema de la hinchada de Luqueño al llegar ahí. Increíble esta gente. Algo de nunca acabar. Yeah. Yo lo que rescato es que Olimpia volvió a mostrar carácter.
porque no se repuso de aquel partido ante Nacional. Había que ver cómo Olimpia se comportaba después de perder su primer partido en el campeonato. Y arrancó el partido a los 19, estaba 2-0 perdiendo. Y se repuso. Ahora, justamente ya que estaban hablando de algunos jugadores y todo esto, yo digo, por ejemplo, Lucas Prato. ¿Cuántos años tiene Lucas Prato? ¿37? ¿36? Por ahí. Sí, por ahí. En nivel de juego y cómo juega todavía. O sea, su jerarquía está intacta, indudable. Corre. Pero cómo corre todavía, cómo sabe lectura de partido, cómo sabe los movimientos. Montenegro, ayer vos lo dijiste en tu comentario final, venía de no jugar, completa el partido, al margen de los goles, ¿verdad? A mérito y virtud de él. Completó los más de 90 minutos de partido. Eso es lo que a veces no entendés como... Admirable. Y no, yo creo que no es muy difícil de explicar, Luis Enrique. Profesionalismo se llama eso. El partido fue espectacular. Luqueño se quedó sin combustible a los 15 minutos del segundo tiempo. Y como Luqueño hay varios otros equipos. La pregunta es ¿por qué? ¿Por qué no aguantamos? ¿Se puede? Lo ideal sería hacer por lo menos una hora, 70 minutos. El Prato, dijiste, 30, casi 40 años. ¿Y cómo sigue corriendo? Impresionante. Y son profesionales que se cuidan. Claro. No hay otra explicación. No. Y Brian explicó de que hicieron un plan con él y siguió al pie de la letra. Montenegro dijo eso. Sí, siguió al pie de la letra y mira cómo volvió. Y nosotros tenemos 20añeros que no pueden jugar 3 partidos seguidos. No. Entonces, fácil. Es profesionalismo puro. No hay nada. No hay secreto. O sea, porque acá hay una cuestión que nos va a gustar lo que yo iba a decir. Porque hay una situación muy particular en el mundo del fútbol, ¿verdad? Y de los futbolistas. En Asunción o en Paraguay, si queremos ampliar todo el territorio nacional, porque hay también equipos del interior que participan en el campeonato de norte. Entonces, en Paraguay, la diversión es muy barata. Y si no tenés criterio profesional y conducta profesional, ya sabes lo que pasa. Así nomás. Y sí, pero viendo real al punto alto de Olimpia, porque Gotita dijo cómo reaccionó el puntero después de su primera derrota. Ronnie Reyes cada vez juega mejor. Muy influyente. Yo ayer, es jugador muy determinante. Más allá de los 2 goles de Bayern, el jugador más útil a la causa del equipo fue Reyes, mirando así fría, escuchándole a usted, por supuesto, y mirando el partido. Su aporte en toda la jugada, y por izquierda, por derecha, modificó posición, y en todo hizo lo correcto. Se sacrifica también. Y se sacrifica, claro. Lo que corre Alex Franco, por ejemplo. Chico de 20 años, cómo te corre, increíble. A mí es admirable. Y realmente a mí me gusta ver y destacar los que van subiendo y van ascendiendo. Imagínate, yo sí le quiero hacer una broma a Benicio, le digo, Benicio, cambia por tu podio. Y él me puede retrucar, Truco me puede decir, Luis Enrique, cambia tu podio. Imagínate, Olimpia hoy le quitó 6 puntos a Cerro. Hoy juega Nacional frente a Guaraní. Otro escolta. Sí. Mañana juega 2 de mayo. Otro escolta. ¿Verdad? Olimpia puede, de acuerdo al resultado de hoy de Nacional y mañana 2 de mayo, incluso sostener más ventajas sobre estos equipos que no sé si van a tener la resistencia para más adelante con toda la otra rueda que va a empezar. No, en el peor de los casos para Nacional va a quedar a 6 y el peor de los casos para... 2 de mayo a 6. 2 de mayo a 6. O pueden quedar a 4 si es que empatan sus partidos. Claro, acá lo que Olimpia tiene que valorar es que cierra la primera rueda siendo puntero del campeonato y por ahora a 6 puntos de Cerro Porteño, que es una ventaja considerable. Que uno entiende, es un equipo que más por su plantel más le puede hacer. Claro, es la gran batalla, porque Olimpia recuperó rápidamente lo que perdió la fecha anterior y aprovechó la derrota de Cerro. Claro, la derrota de ayer es un punto de inflexión, la derrota de anteayer de Cerro Porteño. Un punto de inflexión, por eso la repercusión muy grande. Ahora, es un punto... La repercusión también va a Benicio, porque yo entiendo lo que dijo Juan Carlos Petengil. Estuvimos a 11 después, pero ¿cómo termina la película? La película en Cerro Porteño termina como viene terminando hace varios... Es lo mismo que yo me ponga a ver ahora el Titanic. Si yo veo 20 veces el Titanic, y lo más probable es que si vuelva a ver la vez 21, el barco se va a volver a hundir.
No va a cambiar el final de la película. Y ahora es el segundo puesto lo que vos querés decir. En esto no cambia. No, yo digo, perdón, Benicio, digo nomás que yo entiendo que sí estuvimos, sí, pero el final fue el mismo. Segundo puesto. O sea, Cerro últimamente no puede remontar un campeonato. Cuando está abajo, comúnmente no gana el torneo. Sí. A eso nomás me refiero. Con los mismos árbitros, con el mismo director de árbitro, perdió el campeonato de apertura. Sí. Con el mismo plantel y entrenador. Con la victoria ayer de Olimpia y sacarle a Cerro Porteño, pues Cerro Porteño el tema, a Cerro Porteño 6 puntos. Yo digo, de la perspectiva de Cerro Porteño, del interés de Cerro Porteño en la actualidad, lo resumo con esta idea nomás, con esta línea de pensamiento. Cerro se tiene que preparar para lo peor, esperando lo mejor. Así nomás. Bueno, pausa y seguimos hablando de la gran victoria de Olimpia. Motel Guaraní para sus mejores momentos, despedidas y luna de miel. Sobre Madame Lins entre Mariscal López y Eusebio Ayala, Motel Guaraní. Bar Restaurante Ña Virginia, donde se disfruta como en casa, con el mejor sabor del hogar. Estamos en los jardines de Luque. Contamos con delivery al 0982-411-109. Ña Virginia, cada vez más cerca tuyo. Bristol, la mejor casa de electrodomésticos del país. Acércate a una de las 80 sucursales o escribinos al WhatsApp 0991-670-000 o llamanos al 519-4000. Compra online en www.bristol.com.py. Bristol, la mejor casa de electrodomésticos del país. En la República de Luque, Comercial Virgen del Rosario cumple 31 años y sortea 31 salarios de 3 millones de guaraníes, más electrodomésticos. Sortea el próximo 31 de octubre. Entérate más en las redes sociales @Comercial Virgen del Rosario. ¿Te imaginas vivir a tan solo 12 minutos de Asunción? Hoy es posible con Quintas de Asunción en la ciudad de Chacoí. Aprovecha la nueva etapa habilitada con cuotas corridas sin reajustes, sin refuerzos desde 1.200.000 guaraníes, con acceso sobre asfalto, calles empedradas, electrificación y de posesión inmediata. Para mayor información contacta al 0982-647-442 o visita la página web www.atlantica.com.py y en las redes sociales como @atlanticasapy. Atlántica de Inmuebles, inversión en calidad. Ahora, en este punto tan alto de la intensidad del partidazo que vimos, todos estamos contentos de que fue un partido con mucha intensidad. Yo repito lo que dije al comienzo, se puede mostrar fútbol con intensidad. Ahí colaboraron absolutamente todos. Hasta el árbitro. Colaboró el campo de juego, que está impecable, el defensor del Chaco. Los jugadores. Con el argor ideal, bien humedecida la cancha, porque no se abusó tampoco con el regadío. Los jugadores, que se preocuparon en jugar. El árbitro, que producto de la colaboración de los jugadores no necesitó mucho lo querido. Y ahí se terminan combinando factores que son fundamentales para que veamos un partido así, dinámico. Y esto es lo que no todo está perdido, ¿verdad? Porque hay partidos, hermano del alma. Hace poco te escuché lamentándote ese primer tiempo en La Olla, buena cancha, Cerro Porteño Trinyense. Para olvidarte, vos mirás ese partido, no puede ser partido de primera división de honor. Pero ahí tenías el condimento del buen campo de juego. Ahí lo que le faltó a los dos es jugar. Sí, jugar. O sea, no había excusa. No. Bueno, vamos a ver. Estos son los futbolistas que me dijeron están por extender el contrato. Ya nos va a confirmar después Gustavito Gavilán en vivo. Pero todos estos jugadores que han... Hasta Lucas Prato va a extender su contrato con Olimpia. No, más vale, yo creo que Prato tiene luego una... Hay una cláusula. Sí. Que si él llegaba a cierta cantidad de partidos, la renovación era automática. Sí, y juega todos los partidos. Y va a seguir jugando. Está jugando todos los partidos. No sé si ya lo cumplió luego. Bueno, Martín Palermo, ¿qué dijo el técnico de Olimpia después de esta gran victoria, este triunfo y este cierre de la primera rueda? Puntero, no invicto, pero puntero del Clausura. Sí, con muchas emociones, también las sensaciones con muchos goles en distintos momentos que lo fuimos sintiendo. A diferencia del otro día, por suerte hoy se pudo reaccionar y el equipo respondió de la misma forma, recibimos los goles que el otro día y así, bueno, eso nos golpeó, fueron 20 minutos que nos costó salir, pero hoy lo importante para resaltar es que el equipo lo revirtió, que tuvo esa capacidad
esa fortaleza de equipo que son esos partidos que te encaminan, que das un paso fuerte en el campeonato y, como vos decís, cerrar esta primera rueda con un triunfo y en la posición que hoy nos encontramos, creo que es muy importante. En un momento dado, en el 3-3, el partido quedó totalmente quebrado, prácticamente sin medio campo, y apostaste por Carlos Arrúa y lo sacaste a Marcos Gómez. ¿Pensaste en ir al golpe a golpe, tratar de, porque Lucayo también se venía, prácticamente dejó de existir ese medio campo? ¿Cuál fue la idea en ese momento dado el juego? Y me imagino que internamente, para el público bonito el partido, pero para el entrenador queda algunas cosas que hay que corregir porque fue un partido de alto voltaje. Sí, obviamente, es el analizar, el recibir 3 goles, cuáles fueron las causas, analizar lo que fueron los goles en pelota parada, qué es lo que sucedió, muchas cosas. Cuando hay tantos goles y que recibir, lo bueno que obviamente tuvimos la capacidad de hacer más que el rival y eso es positivo, pero sí, con Carlos quizá lo que queríamos, y con el ingreso de Pablo Rivero también, es más gente en la zona media y poder tener un poquito más la pelota, más allá de que se hizo ese ida y vuelta. Creo que los dos equipos veíamos que si atacábamos podía hacer gol, ellos si no atacaban veían que podían hacer gol, entonces, pero bueno, nosotros tratábamos de reacomodarnos, de que por lo menos el equipo tenga una estructura más firme, con más gente en la zona media, y bueno, creo que así pudimos sostener al rival, que se nos venía obviamente en búsqueda de la igualdad de partido. Hierropar, de los cimientos al techo. Hierropar, todo para la construcción. Cementos, varillas, servicio de contenedores, entrega inmediata. Avenida Próceres de Mayo, 805, Casi Italia, teléfono 021-220-894 y sucursales. Tupiru Villa, 28 años, llenando tu hogar de felicidad. Avenida Boyani, Músicos del Chaco, call center 021-569-9000. Tupiru Villa. Viva Créditos, descuento de cheques y créditos de consumo a sola firma. Para MIPYMES y asalariados. Estamos en la ciudad de Luque, local 18 del Street Mall, Plaza Madero, y en las redes sociales nos encontrás como Viva Créditos Paraguay. Bueno, 12:50. Acabo de recibir un documento, pero voy a dejar para el espacio los oyentes, porque hoy la gente, me imagino cómo estará el hincha de Olimpia feliz, el hincha de Cerro dolido con el arbitraje. Vamos a tener mucho retorno, pero recibí un documento. Y si hay foto, hay video. Sobre el profe Benicio Martínez. No se escapa nada. Es increíble. Este país es un pañuelo. Viste que este país es un pañuelo. Es chico, es un pañuelo. Es increíble. No falta Yahuaca Reajape. Ya le vieron a Benicio facturando. Pero si yo les cuento dónde se fue a facturar, es increíble, Benicio. Increíble. Pensaba que le tenía confianza a esa persona. No te creo más, Benicio. No te creo. Te juro. Yo era el único ya que te creía acá en esta empresa. Con razón. Pero ya no te creo. Ya acepto la queja del Tano, de Jotita. No, yo ya dije, yo no me quejo más, pero este fin de semana ya tenés libre, por suerte. ¿Por qué? Porque vos estuviste libre. ¿Y qué tiene que Ahora ver? me toca a mí. Bueno. Así de simple. Así de simple. A ver, que estábamos hablando bien de Montenegro, ¿verdad? De su retorno. En un ratito vamos a escuchar las palabras de Coto Nogués, presidente Olimpia, lograda por Gustavito Gavilán. Le escuchamos a Montenegro. Todo lo que dijo el goleador de la noche de Olimpia. No esperé mucho, si no me equivoco son 11 meses un partido oficial y jugar titular. La verdad que muy contento con todos, con ustedes también por el apoyo de siempre, con el staff, con todo lo que trae el Club Olimpia, la gente, con técnicos, dirigentes, jugadores que siempre están con nosotros. Y este momento es algo importante para mí, de volver después de mucho, agradecer a mi familia, a toda la gente que tuvo en la buena y en la mala, y bueno, dedicarse a toda la gente. La verdad que en todo, o sea, siempre la gente estuvo ahí en la buena y en la mala, dando su granito de arena. Toda la gente del Club Olimpia, mi familia, la verdad que muy contento por eso. Uno se lleva esos recuerdos de lo que están en las malas. Y bueno, ahora coroné con esto y ojalá sigamos por este camino. ¿Volvió el poeta? Volvió. Gracias. Bueno, Brian Montenegro de gran retorno. Pues ya lo habíamos visto unos minutos con Jotita, o sea, al segundo tiempo en la cancha nacional, donde tuvo la primera jugada casi marca, el gol para Olimpia, y después ya jugó en la Copa Paraguay. Y ayer terminó el partido. Yo pensé que era un cambio cantado para el segundo tiempo. Fíjate, el problema de Brian nunca fue físico. Él físicamente siempre estuvo impecable. Yo pensé que le iba a faltar más ritmo, más timing. Nada de eso. Pero ahí está ese proceso que dijo, pues habló 20 minutos, agradeció también a los técnicos de la reserva. Sí. Porque iba entrando en la reserva incluso por etapa, no es que entraba y jugaba todo el partido. Sabés que
En primera división el ritmo es un poquitito Es mayor. diferente. Es diferente. Es diferente. Ahora, yo creo que ya es meritorio esto de Martín Palermo. Pero ¿y quién No, porque ahí, viste que hubo gente un momento dado que quería un poco discutir. Hoy Olimpia tiene una identidad. A Palermo se lo podía discutir en el primer semestre. Donde Olimpia no jugaba bien, donde Olimpia no sacaba resultados. Claro que se le puede cuestionar porque el hincha de Olimpia no te va a esperar. Sí. Es un club grande y los clubes grandes no te esperan. Ahora, lo que está haciendo Palermo en Olimpia en este torneo clausura, para mí no tiene pero ningún tipo de cuestionamiento. Pero ningún tipo de cuestionamiento. Imagínate. Y mira que Palermo se tuvo que arreglar sin alguna figura, ¿eh? Y sí, no salió a llorar Palermo cuando se quedó fuera de Derlis González. A eso yo quiero apuntar. Pues. No salió a llorar. ¿Con qué figura? Por ejemplo, ayer entró este chico Paul Rivero, se nota que tiene madera. No, ese chico juega bien. Es Paulo Rivero, ¿verdad? Es Paulo Rivero. ¿sabes? No, pero te hago, a ver, cuando arranca el campeonato, ¿quién era o quiénes eran los ofensivos de Olimpia? Derlis González y Prato. Sí. ¿Sí? Sí. Se le cae a Derlis González. No lo podía utilizar a Brian Montenegro, que lo tenía afuera. Sí. ¿A quién lo puso? A un chico, Hugo Benítez. A un chico lo puso. Y no lloró Palermo. Y hoy ese chico demuestra que tiene condiciones. Y, bueno, y ahí está, pues. Entonces, Palermo también tuvo... Se le fueron jugadores. Se le fue Saúl, que era titular en Olimpia. ¿Quién más se le fue? Bueno, ya no cuentan con el Tucu Salazar. ¿Y Cardoso? Se le fue Fernando Cardoso. Sí. Se le fue Bruera, que si bien no jugaba mucho con Palermo, pero está... O sea, Olimpia en vez de sumar, restó jugadores de experiencia a su plantel. Y la necesidad le hizo... Está bien. Y, digamos... No lloró Palermo. Apelar a esto. Y, no lloró. Claro. Trabajó, hizo una buena pretemporada. No fue a Europa a hacer la pretemporada, lo hizo acá. Trabajó en silencio, armó un equipo, repitió el equipo. Sostuvo el equipo que le andaba, no como Manolo que cambia cada partido, hasta lo que anda bien. Y acá está el resultado, acá no hay mucha vuelta que darle. Acá hay trabajo, dedicación, hay un plantel que está comprometido, también hay que decirlo. Pero yo dije, ¿sabes por qué dije esto, Benicio, Tano y Jotita? Había gente en un momento dado que decía, Palermo, ¿de dónde después decían por Lucas Prato, ¿de dónde este jugador acabado? Y no se dan los resultados. Pero no ahora, Luis. No, anterior. Anterior, no, claro. Vamos. Claro. Por eso te digo, clausura de Olimpia, a Palermo no le podés cuestionar absolutamente nada. No, al contrario. Ahora, cuando llegó Palermo recién, no vamos a ser necios, Olimpia no jugaba nada. No. Y no sacaba resultados tampoco. Ganaba un partido, empataba 2, 3, perdía 1, ganaba 1, empataba 2. No era un Olimpia Y regular. por culpa de eso yo no lo incluí en mi podio, pero hay una cuestión, yo quiero ser justo. ¿Ustedes recuerdan una conferencia de prensa final? A partir de ahora terminaron los nombres, dijo, ¿te acuerdas? Y después la eliminación. ¿Verdad? De la Copa. De la Copa. Él dijo, a partir de ahora, él vino recién, respetó ahí cierta... A partir de ahora, como diciendo, a partir de ahora, señores, el que mejor está... Hizo una pretemporada, ¿verdad? Un reacondicionamiento físico y ahí comenzó a armar el equipo. Porque no solamente Hugo Benítez, no, es solo Hugo Benítez, Ale Franco también. Olmedo también. Olmedo también. Pero se le dieron en función ofensiva, por ejemplo, tiene esta posibilidad. Fíjate lo que las estrellas los astros se le alinean. ¿Por qué? Esto de la reaparición, ¿verdad?, de un goleador de raza joven, preparado, ahora mentalizado, por lo que veo, y que por fin no se le mueven los arcos, porque así era su problema antes, ¿verdad? ¿De Brian? De Brian tenía momento, era goleador, sí, tenía momento, era goleador, pero siempre fue goleador. Hubo un tiempo en que de ahí la boca del arco. Y otra cosa más, Benicio, se le está recuperando Derlis, ojo. Y eso es lo que voy a intentar redondear, si me deja. El caso de Brian Montenegro ahora está casi en un 100% de Derlis, ¿verdad? Y está este chico, ¿cómo le quite? El enmascarado. El enmascarado. Hugo Benítez. Hugo Benítez, el iteño. Nacido en la escuela de fútbol de Jorge. Entonces, de repente tenés 3 jugadores que vos en cualquier momento vos podés utilizar, de acuerdo a tu diseño táctico y lo que querés. Y un Prato que te rinde siempre
ya es chupé 7, 8 en cada partido. Todo nace la solvencia defensiva. Ahí se nota que hay mucho trabajo, ¿verdad? Yo no sé si Palermo se tuvo que tragar aunque otro sapo, pero lo metió de vuelta en el equipo Barreto, por ejemplo. No, y como no el nivel, qué es lo que pasa. Pero el nivel de Barreto. ¿Qué sé yo? No solamente lo puso, sino que lo hizo rendir. Y le está haciendo rendir. Oiga, y el propio Capazo, Pero Capazo era... Capazo está rindiendo. Perdón, pero era un adefesio ponerlo. Nota. Porque vos te enamoraste cuando jugó el primer partido. Sí, era tu jugador ese Benicio. Y después lo soltaste en la mano y ahora le da otra vez. Claro, y le solté la mano. A ver si le puso a Luis Enrique en el podio Olimpia. ¿Por qué? Gracias a Dios, esto no es registro civil. Pero el peor momento de Olimpia era cuando tuvimos que poner el podio. Sin idea. Yo lo puse igual, ¿eh? Sí. Yo lo puse igual a Olimpia. Sí, todos criticamos a Olimpia en su momento. No jugaba bien. Yo me jugué por Cáceres y me estrellé. Yo reconozco, yo puse luqueño. Yo tampoco lo puse a Olimpia, yo lo puse a Guaraní. Y por eso. ¿Verdad? Vamos a ver cómo termina el asunto. El tema cómo termina. Acá, que está atravesando un gran momento porque es tipo Sarabia. Palermo se volvió un solucionador de problemas. ¿Y sabe qué es lo que más destaco de este señor? Porque ya es un señor, Martín Palermo, que fue un gran goleador. Eso que hace rato vos dijiste. Yo no le escuché llorar a él. Eso es lo mejor de todo. No llora, no pone pretexto. Él dice, jugamos mal, sí, en esto jugamos bien. Él nunca se... Usted que él siempre tuvo un carácter para hacer chispita. Y este es el momento que todavía él no ha explotado. Mirá cómo terminó la apertura Olimpia. Sí. Y Tucu afuera, fulano afuera, Fernando Cardoso afuera, Salcedo afuera, Bruera después transferido. ¿Qué dijo Palermo? Pues lo que tenemos, vamos a ver. No, el club necesita. Sí, atendió, asumió la situación. Claro, él no dijo, y necesitábamos estos jugadores, mira que Saúl es titular, ¿cómo hacemos ahora? Él no lloró en ningún momento. ¿Sabes? Eso se hubiera hecho. ¿Y sabes quiénes hacen eso? Lo que necesita del puesto, porque ya es excusa, pues, para que no le echen. Sí, administró bien, porque él es sólido, lo que quiere decir. Claro. No, pero administró muy bien. Hay que decir las cosas con su nombre. Administró muy bien. Claro. El club necesita ingresos ahora y que tenemos que transferir y bancarnos con lo que tenemos. Y él le usó a Barreto, le dio confianza, porque estoy seguro que le habrá hablado y le dio confianza, porque el nivel que está teniendo Barreto, decime si era el nivel de... Todo el mundo ya, ni suplente no era más Barreto. Todos en Olimpia subieron 2 puntos su rendimiento, 2, 3, algunos 3, ¿verdad? Redes, no me diga que Redes ahora es el Redes de torneo de apertura. No lo es. Ni ahí. No lo es. Ahí. Subieron su rendimiento definitivamente. Ojo, está Gustavito Gavilán. Dame 30 segundos, Gustavito, ya voy contigo. Pausa y venimos. Blascor Pinturas, los colores de tu vida. Productos de altísima calidad, durabilidad y acabado fino. Blascor Pinturas, seguinos en nuestras redes sociales para conocer un poco más de nuestros productos. Ahora con Dimo podés recibir transferencias desde bancos, financieras, cooperativas y billeteras para comprar, pagar servicios y mover tu dinero como más quieras. Además, por cada transferencia recibida, acumulas puntos. Vos ya sabés, Dimo es mucho más. Desafía los límites, llega más lejos con neumáticos BF Goodrich. Encontralas en Automaps AECA. La nueva generación de Ford Ranger disponible en Taperu Villá, equipada con motores más potentes para una experiencia de conducción superior, pantallas con conectividad inalámbrica, 7 airbags en todas las versiones y un diseño totalmente renovado que combina robustez y estilo. Descubre el máximo confort y seguridad en cada aventura. Acércate a Taperu Villá y hacete tu test drive. Ford Ranger for more. Gustavito Gavilán, volvemos contigo, Gustavo. Gracias, Luis Enrique. Retornamos aquí ya saliendo de la Villa Olimpia de una conferencia de prensa que lógicamente primeramente fue comercial y posteriormente se pasó a la ronda de preguntas con el presidente del Club Olimpia dentro de ese formato que se estaba utilizando y dio varias respuestas importantes, Luis Enrique. Son 13 minutos de grabación estrictamente y que se enfocó en la parte futbolística. Tocó el tema y respondió a algunas situaciones porque hay mucha gente que está incómoda con algunas declaraciones, algunos comunicados y uno de ellos es Olimpia porque se vio afectado. Hoy es el puntero del campeonato y a la gente de Olimpia no le gusta para nada la situación y enfocó en respuestas que se tuvo con relación a lo que se fueron diciendo y el comunicado que se fue de las últimas horas con respecto al tradicional rival Cerro Porteño. El comunicado de Cerro. El comunicado de Cerro y se tocó también otros temas como ser la renovación de los contratos de los jugadores. Casi el 90% del plantel
podemos hablar que hoy en día pertenece al Club Olimpia y lo que falta por renovar, Olimpia va a renovar. Cierto que Lucas Pratto tiene automático. Me dijeron que Pratto, Olveira, todos van a renovar con Olimpia. El caso de Lucas Pratto tiene un contrato especial porque él llegaba con si cumplía cierta cantidad de partidos, automáticamente ya Olimpia iba a tener la prioridad para poder renovar. Olveira renovó hace poco, pero Olimpia quiere hacer una extensión nuevamente del contrato de Gastón Olveira, prácticamente para asegurarlo. También lo de Facundo Zavala. El caso de Eric López, que si bien hoy está con ese cuadro viral incómodo, no está jugando, termina su contrato y Olimpia ya le va a proponer, son nombres así a la ligera que estoy mencionando, porque en su gran mayoría Olimpia ya ha charlado con jugadores que están por finalizar o por lo menos que tienen 1 año y medio de contrato para tratar de fortalecer. La idea, y también lo dijo el presidente de Olimpia, es levantar la sanción, pero lo primordial es mantener el plantel. Habló de la continuidad de Martín Palermo, donde ya se han iniciado charlas, pero no quiere profundizar porque Olimpia ya está presionando en ese sentido para tratar, pero Martín Palermo pidió no tocar este tema en este momento y palabras expresas del presidente del Olimpia, Rodrigo Noés, Luis Enrique. Bueno, lo escuchamos entonces al presidente, Gustavo. Perfecto, lo escuchamos al presidente de la institución franqueada. Sí, nosotros hicimos escuchar nuestra voz de protesta en momentos determinados, siempre de manera constructiva, siempre buscando un mejoramiento general en el fútbol paraguayo, sin ver ningún tipo de fantasma, ni de acusar a nadie de nada, ni de ofender a la honorabilidad de la gente, ni tampoco desmeritar lo que hacen los otros equipos, ¿verdad? Nosotros siempre buscamos un diálogo constructivo y bueno, en su momento lo hicimos saber. Creemos que más que nada las situaciones que nosotros tuvimos en contra se trataban más bien de disparidad de criterios o de repente fallas humanas que pudieron haber tomado malas decisiones. En ningún momento tratamos de instalar de que lo que está ocurriendo sea o de que la tabla refleje una injusticia o ni nada por el estilo, ¿verdad? Pero bueno, yo creo que están en su derecho ellos de hacerlo como ellos quieran, ¿verdad? No tengo mucha más opinión que esa al respecto, ¿verdad? Presidente, esto sí le consulto con nombre y apellido porque el señor Miguel Carrizosa hace algunos días y él decía que el arbitraje beneficia al Olimpia. ¿Usted llegó a escuchar eso? Y si tiene alguna opinión, por favor. No sé, a ver, nosotros fuimos muy claros en la jugada que creímos que no nos beneficiaron. Yo creo que hay que ser también un poco más autocrítico a la hora de lanzar proyectiles hacia la otra vereda. Olimpia está donde está por méritos propios, está donde está porque llevamos adelante un trabajo serio, porque creímos en nuestro equipo, en nuestro cuerpo técnico, en el momento en que nadie creía en ellos, porque nosotros nos basamos en hechos, en estadísticas y en analizar el trabajo que se viene realizando y hoy está dando sus frutos. Eso no quiere decir que estemos seguros que vamos a salir campeones, ¿verdad? Ojalá que sí, pero por el momento estamos muy contentos por el camino que estamos llevando. Tenemos un plantelazo de jugadores, tuvimos muchísimas lesiones en su momento, hoy estamos recuperando a jugadores como Brian, que ayer descolló, jugó un partidazo y fue su primer partido después de casi un año. Y bueno, yo creo que es muy importante la manera en que acá se están llevando las cosas. Este plantel es prácticamente una familia, el staff acá, la gente que está en la villa, nosotros los directivos, realmente estamos enfocados en construir eso y en llevar adelante el club de esa manera y no analizando lo que pasa afuera o lo que digan afuera. Me parece que Olimpia está en el puesto en el que está de manera meritoria, ¿verdad? Después no sé específicamente qué habrá dicho el comunicado del que hacen mención, pero yo creo que también hay que darle mérito también a la gran campaña que está haciendo Nacional, que está haciendo 2 de mayo, y me parece que
no hay que sacar el mérito, ¿verdad?, a todos los clubes que están peleando arriba, ¿verdad? El otro día nos fijamos justamente en la página oficial del club, la extensión de contrato de Olmedo, de Franco, de Benítez. ¿Con qué otros jugadores se está hablando, presidente, para alargar, renovar más bien el contrato? Bueno, los chicos, Hugo, Alex y César demostraron estar a la altura del club. En pocos partidos se ganaron un espacio. Son chicos que vienen desde los 14 años jugando en Olimpia. Y lo que buscamos justamente es premiarles a ellos, darle a ellos, a su familia, un mejor salario y más tiempo de contrato, justamente por su propio bienestar, ¿verdad? Y queremos construir eso, ¿verdad? Eso es lo que queremos, que ellos sirvan también de ejemplo a todos los chicos que se están formando en Villeta, y que vean que en el club nuestra prioridad es que crezcan nuestros jugadores antes que traer jugadores de afuera. Entonces, realmente queremos transitar ese camino, y creemos que con eso estamos dando muestras de lo que es nuestro proyecto, ¿verdad? Cooperativa Luque Limitada, cooperando para tu crecimiento. En Hopping Rest Top Tap, de lunes a viernes, tenés el mejor menú ejecutivo de Villamorra, también menú de la casa y Enulike. Precios entre 20 y 25 mil guaraníes. Pedidos al WhatsApp 0971-350-470. Búscanos en Instagram y Facebook como Hopping Rest Top Tap. Golazo de Lactolanda, golazo del campeonato. Con Lactolanda hay una amplia variedad de productos que llega a todos. Leches, yogures, quesos, postres y mucho más. Lactolanda, el sabor que el Paraguay prefiere, la salud de cada día. Seguí la emoción de cada partido con Onofre, la caña auténticamente paraguaya, añejada en cubas de roble para una experiencia única. Onofre, etiqueta negra de sabor profundo y amaderado. Onofre, etiqueta roja de sabor suave con carácter único. Grita todos los goles de tu equipo con la caña Onofre. Viví la pasión del fútbol con Onofre, la caña auténticamente paraguaya. Hay una Mahou para todos, 5 estrellas, clásica, sin alcohol, mixta con limón, sin gluten, Maestra Dunkel y Alhambra. Probá Mahou, la cerveza española por excelencia. Viaja con la app más segura del país. Viaja con Moop usando el código Viajando Juntos y obtiene un 50% de descuento en tu próximo viaje. ¿Qué esperás para moverte con seguridad y comodidad a tu próximo destino? Moop, Viajando Juntos. Gondwana, el agua mineral natural más pura del mundo, la única en Paraguay con certificación de la FDA de Estados Unidos de Norteamérica y reconocida por los chefs europeos. Gondwana, más que agua, una joya. 1 de marzo. Presidente, ¿cómo siente uno cuando quieren demeritar un trabajo importante que vienen realizando? Porque hay un término bastante fuerte, utilizando prácticamente un torneo viciado. Y hoy Olimpia encabeza esta tabla de posiciones y uno conoce lo que es el trabajo el día a día, muchas veces seguramente sin dormir, sin estar un cuerpo técnico que ha trabajado, que ha resuelto problemas de manera interna prácticamente sin contratar, o sea, sin contratar en realidad. ¿Cómo se siente internamente con su comisión directiva incansable que trabaja día a día, presidente? Y bueno, ahora que nosotros estamos punteros, está viciado, ¿verdad? Los últimos 5 torneos, no sé si está viciado el torneo, ¿verdad? El torneo pasado le cobraban un penal o una roja a favor en todo el torneo y nunca estuvo viciado. Pero bueno, yo creo que nosotros estamos enfocados en lo nuestro. Si quieren desmeritar el trabajo que estamos haciendo, allá ellos, realmente, ¿verdad? Nosotros... nuestra idea es mantener este rumbo. El equipo se está esforzando en lo máximo, tenemos jugadores que están rindiendo muy bien y un cuerpo técnico que está consolidado, armando bien los partidos, con un onceno casi que se repite en casi cada fecha. Así que creo que por nuestro lado también somos autocríticos cuando tenemos que serlo, y bueno, yo creo que todo eso hace que Olimpia esté donde esté hoy y no los fantasmas que están viendo en otro lado, ¿verdad? Pensando o mirando lo que se viene a futuro, Olimpia va a plantear jugar sus próximos partidos de local ya en el Defensor del Chaco, teniendo en cuenta que hay esa posibilidad de los partidos de alta concurrencia, como que se vio el día de ayer, donde una vez más la fiesta por parte de los hinchas de Olimpia estuvo presente. Y te quiero hacer otra consulta, no sé si usted ha visto el penal, o no sé si fue penal para usted,
de la mano del futbolista de Libertad, de Ernesto Caballero. ¿Qué conclusión tiene acerca de esa jugada en específica? Bueno, primero el acompañamiento de nuestra gente es fundamental. A pesar de que estuvimos todo el torneo recorriendo estadios, en todos los partidos de Olimpia se pudo ver un gran marco de público, incluso en estadios que lastimosamente quedaron pequeños y las entradas quedaron agotadas en varias oportunidades. Ayer no fue la excepción, ayer el olimpista fue a la cancha y uno compara con otros partidos que fueron el fin de semana y realmente es abismal la diferencia. El ambiente era espectacular, es lo que da gusto para la gente ir a la cancha y que el ambiente sea eso, que esté la hinchada, que haya mucha gente. Y obviamente eso repercute también en el equipo, ¿verdad? Porque el equipo también siente el apoyo y para nosotros es demasiado importante que esto se mantenga. Vayamos donde vayamos, juguemos donde juguemos, es demasiado importante que el público siga a los partidos del club y que podamos sentir siempre ese apoyo, ¿verdad? Sin entrar en polémica ni analizar, no quiero sonar tampoco a que yo no soy defensor del departamento de árbitros tampoco, pero para mí no es penal. O sea, no sé si se acuerdan en el Mundial en Qatar, el partido que le gana Portugal a Uruguay con gol de penal justamente que José María Jiménez se barre y una jugada casi idéntica a esta. El VAR le llama, le hacen cobrar penal y después a ese referee le suspende la FIFA y la FIFA saca un comunicado expresamente diciendo que le pedía disculpas a la selección uruguaya por un penal mal cobrado. Porque claramente la mano del jugador estaba en apoyo o acompañando una caída, ¿verdad? Entonces, obviamente yo creo que se basaron en esa regla que es muy clara, ¿verdad? A nosotros mismos nos pasó 2 veces en 2 partidos y ni siquiera protestamos, no dijimos nada. Una vez creo que fue con Tacuarí y no sé si fue solo la otra, no me estoy acordando en este momento, pero tuvimos dos jugadas que bajo este criterio tenían que haber sido penales entonces para nosotros, pero no, la regla ahí es muy clara, ¿verdad? No creo, ¿verdad? Y después está lo de la expulsión que me parece que está ahí en la roja, ¿verdad? No, el jugador de Cerro no se está resbalando y después le patea. Él primero le pisa la pantorrilla al jugador de Libertad y después se resbala, ¿verdad? Entonces no hay mucho que discutir ahí, ¿verdad? No sé que se quiera instalar una historia ahí de lo que están tratando, pero me parece que ambas jugadas están bien cobradas. Volviendo a la pregunta del compañero presidente, ¿el partido contra General entonces será en el Defensores o en el interior? ¿Contra quién? General Caballero. Probablemente vamos a estar jugando en cancha del 12 de octubre ese partido. Presidente, las renovaciones de contratos se están dando con los jugadores. ¿Ya se sentó a hablar con Martín Palermo para lograr extender su vínculo? Porque en un momento muy complicado se apostó al cuerpo técnico y hoy en día está dando su fruto. Tenemos un pacto ahí con Martín que no vamos a hablar todavía de eso hasta más adelante, fin de año. Pero en cada asado que estamos haciendo semana a semana con él sale el tema, así que vamos a ver si no se adelanta eso. ¿Y no tenés miedo? ¿Cómo? ¿Y no tenés miedo? ¿De qué? ¿Y de que te quitan? No tengo miedo. Ellos están muy contentos acá, nosotros estamos demasiado contentos con ellos y no creo que haya problema en renovar. Presidente, si me permitís volver al tema anterior, acaba de hablar Juan Carlos Petengil mencionando que Ever Aquino llamó a representantes de Cerro pidiendo disculpas. ¿Qué postura tiene Olimpia ante esta situación? Bien por ello, que se den la mano y que se arreglen, no sé, está bien. Un saludo a amigos nuestros, nos cobraban el exa antes antes de ser referee profesional. Presidente, la tabla refleja lo que es el campeonato local, el campeonato en sí, la ubicación de Olimpia, el TOS allí cerca, Cerro, Guaraní, ¿refleja el campeonato? Para mí que sí, totalmente. O sea, Olimpia, como te dije, es justo puntero, no tenemos ninguna duda de que no sea justa la posición en la tabla y creo que 2 de Mayo y Nacional también. Son 2 equipos muy intensos, muy rápidos, que tienen dos técnicos muy buenos y ellos también desmeritar lo que está haciendo Olimpia, lo que están haciendo los otros 2 escoltas, me parece que no tiene sentido, ¿verdad? Me parece que la tabla está reflejando lo que es la realidad del torneo. ¿Algo más para despedir, Gustavito?
Nada más, creo que habló de todo un poco. También mencionó el último, o sea, el partido que va a corresponder jugar a Olimpia frente a General Caballero, él sería posterior al encuentro frente a Guaraní, se va a estar disputando en la cancha el 12 de octubre. Por el momento quiero mencionar, Luis Enrique, porque todos sabemos que si Olimpia vuelve a ganar o se mantiene en esta posición, va a seguir convocando a su gente y va a ser un partido de alta concurrencia. Pero la gente de Olimpia va a fijar el escenario del 12 de octubre para ese encuentro, Luis Enrique. Gracias, Gustavo. Hasta cada momento. Hasta cada momento, un abrazo. 13:23. Breve pausa con Robert Jiménez y a la vuelta está Dani Troche. Hoy es un lindo partido hoy. Guaraní Nacional. Te contamos que cuando cargas en Shell, cargas combustibles que pasan por un proceso de desarrollo de 5 años de análisis y testeos, hechos por más de 150 científicos alrededor del mundo, trabajando en pruebas en la formulación para asegurar que la mejor calidad y seguridad llegue a tu tanque. Por eso, pasa por una Shell y carga calidad mundial al mejor precio. Shell Fórmula Super a 6.640, Shell Evolux Diesel 7.740, Shell Desarrollo Mundial para la eficiencia de tu motor. Hay situaciones que son muy difíciles de explicar por teléfono, por eso creamos un nuevo espacio que refleja cuánto nos importas. Vení a conocer a ISA 365, el nuevo centro de experiencias de aseguradora Yacenetá. Visítanos en Avenida Mariscal López esquina O'Higgins, de lunes a viernes desde las 8 a 17:30 horas. Aseguradora Yacenetá, te acompañamos siempre. Si tu equipo se quedó con el campeonato y vos con el dolor de rodilla, ello Push B Quitadol, tenés Forte Plus, Gel, Flex, Rapid y todas las presentaciones que podés necesitar para cualquier tipo de dolor. Su acción eficaz y segura te brinda un alivio total. Por algo es la marca de ibuprofeno preferida por los paraguayos y fue nuevamente reconocida como el Top of Mind. Para cada dolor hay un Quitadol, así que no te olvides, ello Pushube Quitadol es de Lasca, nuestra calidad, su seguridad. Comenzamos la semana con todo y qué mejor que disfrutar estos días con un delicioso choripán. Y si buscas el sabor único que te gusta, ¿sabes cuál es? Chorizo parrillero Upisa. Sorprendete no solo con su sabor, sino también con una experiencia única de variedad y calidad desde el origen. Upisa, ¿probaste? ¿Te gusta? La maquinita, Blanquita o la nave, todas se merecen un mimo, después de todo lo que nos ayudan día a día. Por eso adquirí la póliza premium de Acepasa y llévate un voucher de 400.000 guaraníes para equipar tu vehículo como más te guste. Acepasa Seguros, dale cariño a tu auto. Famosa más de 4 décadas paso a paso en servicios, lo mejor para sus vehículos GWM y Jabal. 13 Leones te trae la novedad de la temporada, un trago en lata listo para tomar, hielo, conservadora si está listo para encarar todo lo que surja. Encontralos en sus sabores ron pomelo y ron frutos rojos, bajos en calorías y sin azúcares. 13 Leones, no dejes para mañana lo que podés farrear hoy. Dani Troche, buenas tardes. Buenas tardes, Luis Enrique, ¿cómo estás? Un saludo para vos, por supuesto, a los compañeros también, a la gran audiencia de Radio 1 de Marzo Deporte Total. Bueno, te toca un partidazo de los clubes que vos cubrís, que son Guaraní Nacional. Danos los equipos de ambos para hoy. Sí, claro. Los equipos de Guaraní y Nacional hoy se enfrentan en un partidazo. Realmente yo creo que va a ser un muy buen partido. El equipo es probable, porque entendamos, no practicó fútbol chiquiarse, pero este es el equipo que así como están las cosas va a presentar. Servio en la portería, Dani Pérez, Román Vargas Cantero, Mati Martínez, Piñatares Mansur Richard, Danilo y Walter. Estaría siendo titular Walter después de un gran partido, un gran segundo tiempo. En realidad ingresó en el segundo tiempo Walter González, hizo un gol y aparte jugó bastante bien ante la ausencia todavía de Adriana Caras, que tiene todavía esta semana. Yo creo que para la próxima ante Olimpia otro partidazo va a estar a disposición. Lo que sí, repito, Walter estaría siendo el titular el día de hoy y esta es la novedad que prepara Francisco Arce. ¿Y Nacional? Nacional también, Nacional con algunos cambios con respecto al partido pasado, cambios obligados. Por ejemplo, Juan Luis Alfaro no estará hoy porque está suspendido. Ahí va a entrar Fabián Franco. Fabián Franco será titular el día de hoy ante la ausencia, repito, por 5 amarillas de Juan Luis Alfaro, que viene siendo titular todos los partidos. Kili Rojas, Fabián Franco, Núñez Monteagudo y así como están las cosas, Vargas, y seguramente me van a preguntar por Rivas, ya me voy a referir a él. Caballero, Fabricio Jara, Alfaro el otro, Juan Fernando,
Leandro Mesa, Tiaguito y Vareiro. Así estaría formando el equipo de Víctor Bernay. Y me detengo en Rivas. Rivas, así como ya mencionábamos en el programa del sábado, no fue finalmente, no corrió el tema de su traspaso al fútbol turco por esta cuestión de horarios y que se complicó ya toda última hora. Pero él está trabajando normalmente en Nacional. Hoy no es de la partida, no va a ser la partida porque justamente no trabajó normal durante todos estos últimos días, entonces por eso optó el técnico Bernay no incluirlo en la lista o por lo menos en el partido para el día de hoy. Así que, repito, no va a estar hoy Dani Rivas, pero para el próximo partido, ya muy probablemente para la próxima semana, va a retomar la titularidad el lateral izquierdo. Bueno, el departamento de árbitros ya cambió el árbitro VAR, no va a ser Fernando López, Blas Armoa va a ser el árbitro VAR y va a dirigir Carlos Paul Benítez. Hay un cambio ya, esto ya anuncia anticipadamente que será desprogramado, sancionado duramente Fernando López, porque ya me soplaron de que la sanción esta vez va a ser más de una fecha. Bueno, ¿algo más, Dani? No, por el momento, Luis Enrique, esperar el gran partido, como decías, el partidazo que vamos a tener esta noche. Guaraní, si quiere pelear por algo, obligado a ganar, evidentemente. Nacional, para acercarse al puntero, obligado a ganar también. Así que eso nos hace pensar que va a ser un partido muy abierto, partido que vamos a tener seguramente buen marco y, por sobre todas las cosas, buen fútbol allí en Dos Bocas. Bueno, gracias, Dani. Abrazo. ¿El otro partido? Trinidense Tacuarí. Primer turno. Bueno, vamos a una pausa con Robert y ya volvemos. Mostramos, ¿no?, el documento que nos envió. No sé de qué documento está hablando. Bueno, después de la pausa. Fabricación y montaje de torres para radio, AM, FM y televisión. Llama al teléfono 0981-306-964. Tower Maretelo, mejor en torres. Descarga la app Vamos de Ecopetrol. Carga combustible por 150.000 guaraníes y recibirás 500 kilómetros que equivalen a 50.000 guaraníes de regalo, que podés usarlos en el instante o en tu próxima carga. Baja la app de Ecopetrol y aplicale. Hierromat, empresa líder en comercialización de acero. Chapas, perfiles, varillas, planchuelas y caños de todo tipo. También variedad de accesorios y ferretería. Contamos con servicio de entrega en nuestras 17 sucursales. Comunicate al 021-584-857 o seguinos en redes como @hierromap. 40 años forjando éxitos. Este domingo el pozo millonario es de 2.310 millones en la Lotería Megaloto. Además, la Mega Chance sale o sale con 50 millones. Por 10.000 y participás por el Megapozo y por 5.000 y más podés volverte millonario. No te pierdas esta oportunidad, elegí ya tus 6 números de la suerte y regístrate gratis en www.megaloto.com.py o jugá con tu quinielero en los locales de Pago Express, Aquí Pago y los VG de todo el país. Lotería Megaloto, elegí cambiar tu suerte. Hoy queremos hablarte de uno de los integrantes de la familia Hipogloss, la crema protectora Hipogloss Cuidado Diario. Utiliza en cada cambio de pañal para evitar la dermatitis en la piel de tu bebé. Hipogloss calma, hidrata y regenera la piel de tu bebé gracias a su componente de aceite de almendra y manteca de karité. Somos Hipogloss, la familia más completa para la dermatitis del pañal y la cicatrización de heridas. Decidí calidad y confiabilidad. Exigí Paco, más de 40 años llevando energía al país. La hinchada de la parrilla lo sabe, no hay asado sin choriqueso Chorti. Que tus encuentros parrilleros sean completitos solo depende de una cosa, claro, del choriqueso Chorti. Ya sea en una reunión familiar o entre amigos, disfrutá siempre del mejor choriqueso, el auténtico, el original, choriqueso Chorti, con la calidad de la cooperativa Chortizer. Un fin de semana para el deporte paraguayo con Joshua Diursen. Realmente ganó la competencia de Fórmula 2, la sprint, y quedó quinto en la competencia más larga. Realmente un fin de semana extraordinario. Dicen que Joshua viene a nuestro país para una pequeña cirugía. Hay una pausa luego de casi 2 meses ahora para la próxima carrera de la Fórmula 2. Pero escuchamos lo que decía nuestro gran compatriota Joshua Diursen después de su gran actuación en Bakú. Logró una victoria histórica para Paraguay. Nunca antes había ganado alguien en el automovilismo y en una fecha tan importante, en la antesala de la Fórmula 1. Así que felicitaciones porque ya habías logrado 2 podios y se viene una victoria bastante dominante, pese que el auto de seguridad en la última vuelta te complicó, pero ganaste. No, sí, realmente muy contento con el resultado de ayer, como también el de hoy. Pero sí, el día de ayer fue un día muy especial para mí. La primera victoria
En mi año rookie, mi primera vez en Baku, realmente no esperaba a comienzos de año ya tener 3 podios, una victoria. Sí me esperaba estar en los puntos, pero no, bueno, ya estar tan adelante. Así que realmente muy contento. Ayer el auto estuvo genial. Y nada, sí, con Mini y Mansell, que era su primera carrera en F2, supe aprovechar esa oportunidad, ya que bueno, ellos siguen conociendo el auto, pude aprovechar esa oportunidad, tomar liderazgo, ganar la carrera, así que nada, realmente fue un día maravilloso, mi celular, las redes sociales explotando por todos lados, pero nada, realmente muy contento con ayer y también con hoy, con el fin de semana en general. Y ahora tenéis un parón de 3-4 semanas hasta la próxima carrera, hasta Qatar, si no recuerdo mal, que vais a volver a correr y os vais en estas vacaciones de la mejor de las maneras, ¿no? Con una sonrisa, pero sobre todo con mucho trabajo para analizar, para ver cómo podéis mantener ese nivel de competitividad en lo que queda de temporada. No, definitivamente, lastimosamente la pausa es más larga, son 2 meses. 2 meses. Pero nada, sí, vamos con un buen sabor de boca, creo que hasta ahora el mejor fin de semana del equipo, con un P1 y P5 en un fin de semana, realmente sí, todo el equipo muy feliz, muy contento. Obviamente ahora toca trabajar mucho porque ahora tenemos tiempo para analizar todo con calma, pensar más, tener ideas de qué probar, qué hacer, qué necesita el auto, porque bueno, cuando tenemos 2 fines de seguido, obviamente el tiempo es muy corto y nada, uno no puede analizar a profundidad. Así que nada, sí, toca descansar un poco, pero igual el trabajo duro va a seguir. Bueno, muchas gracias, Joshua, porque siempre tan amable. Lo que sí sabemos es que quedó bien representada la Fórmula 2, ¿no? Franco la dejó, la dejó, ya está en Fórmula 1, así que muy bien en manos de Joshua, que esperemos verte pronto también en este paddock. Sí, definitivamente, es el gran sueño, así que nada, gracias a ustedes y también le deseo lo mejor a Franco en esta carrera de hoy. Qué linda entrevista con Joshua Diursen, nuestro compatriota. ¿Qué tal, pendejo? ¿Cómo te va, Mati? ¿Qué tal, Luis Enrique, Jotita, profe Benicio, Tano? Bien, estamos. Bueno, ¿cuál es el documento? ¿Qué es lo que llegó qué es lo que comprobó? ¿Qué es lo que hay? ¿Qué hizo Benicio? ¿Dónde se fue a facturar y no hizo fútbol? Espera un poco, espera. No, espera, yo le estoy preguntando. No, habeas corpus, quieren explotar mi imagen indebidamente. Profe. Meterse, inmiscuirse en mi vida privada. Este es un medio de comunicación. Vos tenés un contrato firmado con la empresa. Vos estás expuesto a eso. Y estás sentado aquí con nosotros. Así que no podés argumentar habeas corpus. ¿Por qué indebidamente? ¿Qué te fuiste a hacer un robo? ¿Qué? ¿Te fuiste a aceptar un banco? No importa. ¿A lo ilícito? No, pero yo tengo que dar permiso de explotación de imagen. Aparte, como dice Gotita, no está en mi contrato eso de mi vida privada. Mi vida privada es privada. Permiso suficiente. Pero vos sos hombre público, vos tenés que respetar si acá cada rato pedís permiso. En tu contrato lo que no está es transmisión de partido, pasa. De todo, pero no es transmisión de partido, ¿verdad, Gotita? Tranquilo, Gotita. Se dio una casualidad que un partido cada día nunca me toca a mí. No tengo la culpa, hermano. Bueno, ¿qué es lo que documentaron? Tenemos fotos primero. Hay fotos. Falta envío. ¿Qué? Bueno, pues ahí está con un dirigente deportivo, senador de la Nación. ¿Eso qué tiene que ver? A ver, otra foto. A ver, este tiene audio. Este era el audio, a ver, audio. Y eso es maravilloso. Yo les puedo asegurar. Esa es tu voz. Y los que también alguna vez viajaron fuera del país me van a respaldar en esa línea de pensamiento. Nosotros todavía en el Paraguay tenemos... Benicio Martínez hablando en una competencia de truco, por lo que veo. Te vas a facturar hablando, haciendo maestro de ceremonia en un torneo de truco. Todo truco Paraguay. Saludos. Analiza truco ya. ¿Analizás trucos ya tan ahora? Claro, experto. Algo hay que hacer, viejo. La situación social no está como para perder tiempo. El discurso fue más largo que el torneo. Acá se unían todos ya los participantes del torneo. Con los muchachos ya estaban así, ya tal, que le temblaban las manos. Y él hablaba. Yo quería jugar. Hola, chao, y terminó. En tu salsa tuviste, ¿eh? Te fuiste a mentir ahí. Muy bien. Breve pausa y ya estamos con los oyentes. No tenés vergüenza. No tenés vergüenza. Mirá un poco. Atención, socios de Cooperativa Medalla Milagrosa. Activa tu PIN transaccional hoy y realiza transacciones seguras. Medalla Milagrosa Mi Cooperativa. Para más info, comunicate al 519-9000.
Estel. Seguridad, comodidad y placer al viajar, solo Estel Turismo SRL le garantiza. Viajes diarios a Santa Cruz de la Sierra, lunes, miércoles y viernes, cochecama, semicama, martes, jueves y sábados. Empresa de Transporte Internacional Estel Turismo SRL, la magia de conectar. Consultas al 0983-781-493. Las nuevas y modernas unidades de transporte que inaugura la empresa Río Paraguay le brinda la mejor comodidad uniendo Ayolas, Encarnación, Mayor Otaño y María Auxiliadora. Televisores individuales con canales independientes. Coche cama con servicio completo a bordo. Empresa de Transporte Río Paraguay. Nacimos para llegar lejos. Consultas al 0984-845-901. Bardolino te presenta las mejores hamburguesas artesanales del país. Bardo Lovers al ataque. La mejor carne, los mejores combos, pan casero. Bardolino Hamburguesas Artesanales. Seguinos en @BardolinoPY. Neumáticos Michelin, seguridad y rendimiento en cada kilómetro. Encontralas en Automaps AECA. Bueno, ya estamos con los oyentes. La intermedia está cerca de ascender Recoleta, está cerca de ascender Tembetarí. Encarnacena perdió un partido estratégico para mantener una chance matemática, le ganó Santaní. Triunfo importante de Santaní, que con esa victoria está a punto de salvar, porque estaba también comprometido para perder la categoría en intermedia. Y volver a su liga. Sí, ¿verdad? Creo que hay tres equipos descienden. Colegiales ya descendió, quedan 2 plazas. Sí. Lo de Recoleta puede ser doble ascenso para ellos, porque vuelven a la Liga Premium. Salieron campeones. ¿Quiénes? Y Recoleta vuelve a la Liga Premium en Futsal FIFA. Ah, no, eso repartamos. Y puede festejar doble ascenso. Ah, doble ascenso. Buen detalle, pendejo. Buen detalle, sí. Está un paso. En la próxima fecha ya puede ascender Recoleta. Sí. Depende de sí mismo. Ahí el que ganó su partido fue Carapeguá, que está intentando ver si Tembetarí se cae. Y exacto. O lo de Recoleta es. Pero hoy juega Tembetarí. De ganar ya está ahí a un paso también. Sí. Bueno, ¿qué dice la gente, Mati? 0986-780-780, escuchamos. ¿Qué tal, muchachos? ¿Cómo están? Ustedes suelen decir que quieren que mejore el fútbol paraguayo y demás cosas. Acá hay una cosa sencilla. A los equipos grandes siempre se les va a favorecer y siempre se les favoreció. Así como pasa en España, el Real Madrid, o en Argentina, Boca, River. Eso siempre pasó y va a pasar. Acá el tema en Paraguay es que salen a llorar los dirigentes, los periodistas. Todo el mundo llora cuando se le cobra algo en contra a Cerro o a Olimpia. Y así no vamos a mejorar. Lo que pasó el partido pasado entre Cerro y Libertad, bien cobrado todo. Una plancha de atrás que es una súper roja. Y la regla actual del penal dice que no es penal si tiene la mano al piso. Hola muchachos, ¿qué tal Luis Enrique? Buenas tardes a la mesa. Jotita, profe Tano. Jotita, me extrañó la verdad en tu comentario post partido de Cerro. Dijiste que el jugador de Libertad Caballero como bola y tapó con su mano, dijiste. Después yo vi las imágenes y para mí también fue penal, pero estaba en el suelo su brazo, Jotita. No entendí por qué dijiste que como vóley, como tapando un mate, estiró el brazo, pero estaba ni en el suelo su mano. Solamente eso. Le voy a explicar para ver si... ¿Ya explicaste? No, porque expliquen, no está bien, atentamente, educadamente le preguntó el oyente. Bueno. Lo que dije fue que él levantó los brazos como un bloqueo de mate de vóley. Y que al levantar el brazo y al bajar el brazo, va en dirección a la pelota y arrastra la pelota con el brazo. No, dije que la pelota le pegó estando arriba del brazo. No fue eso. Espero que lo haya entendido. Audio. Con todo respeto a los de la mesa, buenas tardes. En este caso, Olimpia es generalmente el más favorecido por el arbitraje. Hizo una jugada maquiavélica perfecta. Los culpables son los de Libertad. El derrotado es Cerro y el beneficiado es, como siempre, Olimpia. Es una vergüenza. Este es el famoso circo. ¿Otro audio? Buenos días, señores. ¿Cómo le va? Qué llorón son. Usted, Enrique Pérez, usted es lo que arman todo el quilombo. Usted es lo que empieza con la barbarie, la guerra, los diretes.
tranquilo nomás y que traigan referee de otros países para que le dirijan partidos. Y ahora van a hacer manifestación los árbitros y nos van a dirigir más los partidos de Cerro. Pausa y seguimos. Venía a vivir momentos increíbles en Il Palazzo, el mayor centro de juegos y diversión del Paraguay en el Shopping Pinedo. Viví toda la experiencia en Il Palazzo. Arcoiris ofrece una increíble variedad de especias y condimentos que dan sabor, color y un aroma exquisito para resaltar tus platos. Con la mezcla justa de condimentos para carne de pollo, pescado, cerdo y otros como empanada, milanesa, pizza, guiso y mucho más. Encontranos en todos los puntos de ventas del país y en las redes como @Arcoiris PY. Arcoiris, 25 años con sabor y confianza. Motel Guaraní para sus mejores momentos, despedidas y luna de miel. Sobre Madame Lins entre Mariscal López y Eusebio Ayala, Motel Guaraní. Bar Restaurante Ña Virginia, donde se disfruta como en casa, con el mejor sabor del hogar. Estamos en los jardines de Luque. Contamos con delivery al 0982-411-109. Ña Virginia, cada vez más cerca tuyo. Bristol, la mejor casa de electrodomésticos del país. Acércate a una de las 80 sucursales o escribinos al WhatsApp 0991-670-000 o llamanos al 519-4000. Compra online en www.bristol.com.py. Bristol, la mejor casa de electrodomésticos del país. Seguimos, Mati. Escuchamos. Buenas tardes, Luis Enrique, ¿cómo estás? Bien. Tano, la pregunta es para vos. El cachetazo que le dio Carlos Arrúa en uno de los goles al inicio, ¿es falta o no es falta? ¿Me podrías contestar, por favor? Gracias, Tano. Sí, fue falta, pero ya no formaba parte del espectro del VAR. Sí, fue un error del árbitro en cancha. Sí, fue un error del árbitro en cancha porque hubo un rechazo ya de un jugador de Luqueño y después vino ya era otra jugada. Por eso no lo llamó el VAR, señor. ¿Audio? Hola. Así nomás mi saludo. Porque el fútbol está en luto. Un menor de 15 años fallecido en plena competencia. No debería ser así. Urgentemente necesitamos de algún psicólogo de la escuela de fútbol hasta la primera categoría. O sea que los menores categorías, de los 14 hasta los no sé cuántos. Audio. Hola, buenas, ¿cómo están? Soy de Posadas, Misión Argentina. Bueno, quería comentarle, tienen que sacar la Prato de Olimpia. Demasiado gordo ahí. Yo sé que hay mejores jugadores en Paraguay. Uno más. Buenas tardes, Luis Enrique Pérez, Tano, Benicio, Jotita. Anoche Olimpia puso huevo. Esto significa que Olimpia cuando juega así pone huevo y garra. Ganó bien Olimpia. Jugó el segundo tiempo, jugó mucho mejor que el primer tiempo. Muy bien, recuerda, Deportivo Iteño campeón de ascenso. Saludamos al Club Deportivo Iteño, asciende a la intermedia. Asciende a la intermedia al campeón Deportivo Iteño. Pausa y volvemos. En la República de Luque, Comercial Virgen del Rosario cumple 31 años y sortea 31 salarios de 3 millones de guaraníes, más electrodomésticos. Sortea el próximo 31 de octubre. Entérate más en las redes sociales @Comercial Virgen del Rosario. ¿Te imaginas vivir a tan solo 12 minutos de Asunción? Hoy es posible con Quintas de Asunción en la ciudad de Chacoí. Aprovecha la nueva etapa habilitada con cuotas corridas sin reajustes, sin refuerzos desde 1.200.000 guaraníes, con acceso sobre asfalto, calles empedradas, electrificación y deposesión inmediata. Para mayor información contacta al 0982-647-442 o visita la página web www.atlantica.com.py y en las redes sociales como @AtlánticasaPY. Atlántica de Inmuebles, inversión en calidad. Hierro Par, de los cimientos al techo. Hierro Par, todo para la construcción. Cementos, varillas, servicios
Servicio de contenedores, entrega inmediata. Avenida Próceres de Mayo, 805, Casi Italia. Teléfono 021-220-894 y sucursales. Tupiru Villa, 28 años, llenando tu hogar de felicidad. Avenida Boyani, Músicos del Chaco. Call Center 021-569-9000. Tupiru Villa. Viva Créditos, descuento de cheques y créditos de consumo a sola firma para MIPYMES y asalariados. Estamos en la ciudad de Luque, local 18 del Street Mall, Plaza Madero, y en las redes sociales nos encontrás como Viva Créditos Paraguay. Blascor Pinturas, los colores de tu vida. Productos de altísima calidad, durabilidad y acabado fino. Blascor Pinturas, seguinos en nuestras redes sociales para conocer un poco más de nuestros productos. Ahora con Dimo podés recibir transferencias desde bancos, financieras, cooperativas y billeteras para comprar, pagar servicios y mover tu dinero como más quieras. Además, por cada transferencia recibida acumulas puntos. Vos ya sabés, Dimo es mucho más. Desafía los límites, llega más lejos. Neumáticos BF Goodrich, encontralas en Automap Saeca. Bueno, seguimos. Hoy estamos con la continuidad de esta fecha del campeonato clausura. Mañana se completa la fecha, mañana juega el 2 de mayo. El otro escolta que tiene Olimpia. Puntero del campeonato. Escuchamos. ¿Qué tal, Luis Enrique? José Salinas, Itabaño. Hola, José. Dejen de llorar los cerristas, por favor. Ya cansan, hermano. Una vez que pierden, siempre le echan la culpa al árbitro, otra vez, no sé, al que prende la luz. La próxima van a echarle la culpa a lo que transmite el partido. Déjense de joder, hermano. Libertad ganó bien, con justicia. Ya pasó. Audio. Hola. Lo del sábado ya llenó el vaso. Ernesto Caballero Popuno llevó en su brazo la pelota a su casa. La jugada, la expulsión revisable, porque no se andaba cobrando ese tipo de cosas. Fue un rebalón. Este árbitro ni es conocido, porque ya hizo varias cagadas, como el partido Luque Libertad. Y la jugada nacional Olimpia, Neodeli González se va y le tira a ese muchacho de Cerro que juega en Nacional. Y le plancha atrás al tobillo, que es una jugada de expulsión. Ni le llama el VAR. Y resulta que todo contra nosotros, y ahora resulta que se enojan porque Cerro llora, cosas que son ciertas. No vienen persiguiendo. Otro audio. ¿Qué tal, los muchachos? El único que le está perjudicando a Cerro Porteño se llama Manolo Jiménez. No contento con volver a ponerle de titular a Javier Báez, le pone a Eduardo Brock, quien se hace expulsar, y para mí bien echado, por inútil. Y Blas Romero no hubiera hecho un favor y que le eche también a Javier Báez, porque así es la única manera en la que este técnico obligadamente va a poner a Melgarejo con Ronaldo de Jesús ahí en la dupla de centrales. Ñande, Yara, ¿cuántos partidos más tienen que perder Cerro Porteño para que le quiten a este técnico? Mucha gente. ¿Cuánto más se va a esperar para sacarle a este técnico? Ya no da más este técnico. No vas a más ganar el campeonato. Ya perdiste. Ya se perdió cuando no le ganaste a Olimpia. Ahí tenía que haberle echado. Cuando le eche ya va a ser tarde, hermano. Echarle ya de una vez. Pausa y volvemos. La nueva generación de Ford Ranger disponible en Taperu Villá, equipada con motores más potentes para una experiencia de conducción superior, pantallas con conectividad inalámbrica, 7 airbags en todas las versiones y un diseño totalmente renovado que combina robustez y estilo. Descubre el máximo confort y seguridad en cada aventura. Acércate a Taperu Villá y hacete tu test drive. Ford Ranger, for more. Cooperativa Luque Limitada, cooperando para tu crecimiento. En Hopping Rest Top Tap de lunes a viernes tenés el mejor menú ejecutivo de Villamorra, también menú de la casa y Enulike. Precios entre 20 y 25 mil guaraníes. Pedidos al WhatsApp 0971-350-470. Búscanos en Instagram y Facebook como Hopping Restop Tap. Seguí la emoción de cada partido con Onofre, la caña auténticamente paraguaya, añejada en cubas de roble para una experiencia única. Onofre etiqueta negra de sabor profundo y amaderado. Onofre etiqueta roja de sabor suave con carácter único. Grita todo
todos los goles de tu equipo con la caña Onofre. Viví la pasión del fútbol con Onofre, la caña auténticamente paraguaya. Hay una Mahou para todos, 5 estrellas, clásica, sin alcohol, mixta con limón, sin gluten, Maestra Dunkel y Alhambra. Probá Mahou, la cerveza española por excelencia. Viaja con la app más segura del país. Viaja con Moop usando el código Viajando Juntos y obtiene un 50% de descuento en tu próximo viaje. ¿Qué esperás para moverte con seguridad y comodidad a tu próximo destino? Moop, Viajando Juntos. Gondwana, el agua mineral natural más pura del mundo, la única en Paraguay con certificación de la FDA de Estados Unidos de Norteamérica y reconocida por los chefs europeos. Gondwana, más que agua, una joya. Yo Recoleta asciende a la Liga Premium de futsal, derrotó 5-4 al 3 de mayo, final de la División de Honor. Seguimos con los audios. Y poco te dimos, pues se oye playa para ellos, pea. Qué puta, pe maricona, se plaguea y se al pedo, ya pe picado. Otro audio. Muy buenas tardes a la mesa de 1 de marzo. O a mí se reporteño y pire y hasak, sube fuera. Hoy que tía y peite se fuera. Buenas tardes para todos, Luis Enrique. Tu comentarista es el impresentable porque no se va a comentar voleibol nomás. Usa términos que no tienen nada que ver con el fútbol. Bloquea el mate, no sé qué cosa, déjense de joder. Si el tipo levanta la mano y por eso ya tiene que ser penal porque baja y le toca la mano. Pero por favor, Luis Enrique, será. ¿Qué periodismo lo que hace este impresentable será? ¿Qué puta será? Dos cosas. Primero, cuando compre su medio de comunicación, o sea, 1 de marzo y me eche, ahí recién. Si no tenés todavía para comprar, vas a esperar todavía mucho tiempo. Audio. Y segundo, si no entendés lo que es un bloqueo de mate de volea, anda, lee Cosmopolitan. O utilísima los sábados a las 8 de la mañana, creo que hay problema, hay programa de cocina en Utilísima. 12-8, Jotito. Ya no te da más. No, digo. 12-8. Tranquilo. Utilísima. Luis, mate cobio. Al pelo. Cerro va a pedir la destitución de Ever Aquino. Está bien, se destituye Ever Aquino. O perder Gide Cerro. ¿Por quién me va a pedir? Capé, amigos, y que todo contra Cerro Porteño. Capé, recién dijo el presidente de Olimpia, Negoyen de Pajendú, que en el torneo anterior ustedes tuvieron también 2 rojas a favor y hasta 3 a veces. Ana pega nadie, me da aguatero como se que pega nada y ni aún así salieron campeón. Deja de llorar, Capé. Otro audio. Buenas tardes, muchachos. Luis Enrique, a la vez asciende Iteño. Salió campeón adicional C. De la C Iteño, a la vez. Gracias por el dato. Buenas tardes. Otro audio. Buenas tardes, muchachos. Hay una cosa que tenemos que analizar, más allá del tema de los errores y aciertos de los referees. Es que perdimos un árbitro que pintaba bastante bien como Romero. Y las 2 jugadas que le reclaman, por ejemplo, para mí al menos, son jugadas que tienen más responsabilidad el VAR que el árbitro en cancha. Audio. Los muchachos, pico lo instalado, saludar acá de la mesa donde ñe. Véala, ahí me debe ver tranquilo. ¿Entra último? Seguimos, 2 más. Qué pucha cerrita llorón partida. Oye, me doy cuenta que las escuelas de torneo, la campeonato, pero es ahí primero campeonato de apertura, no perdés a y o ganar Chocaluque 3-0, o a escuela partido o ganar, no ganar, ya con culpa 6, güey. Referee, o culpa 6, güey. Hasta periodista por culpa 6. Que dejen de joder ese cerrita manga de lloro. Último. Sí, el lloro de los cerritas. Con un supuesta mano. Y bueno, ¿por qué no llora sobre la mano de Fidencio en un clásico? Es más evidente eso. Bueno, nos vamos, nos estamos despidiendo, reencontramos hoy con la cobertura del fútbol. En un ratito más llega Mario Ferreiro con su gran equipo. La selección paraguaya, esta información fresquita, nuevita.
La selección paraguaya irá varios días antes, está confirmado. Así como están las cosas, podría darse ya un sábado o domingo el viaje de la selección para jugar el jueves en Quito, ante Ecuador, en el próximo combo de las eliminatorias. Así como están las cosas. Viajaría la selección paraguaya ya sábado o domingo, o sábado y domingo, en distintos vuelos. Buenas tardes. Transmite ZP70 en la 780 de tu dial. Famosa, más de 4 décadas, paso a paso, en servicios lo mejor. Expectante para cooperar ante cualquier emergencia. Para sus vehículos GWM y Haval, presenta Un Instante con la mejor música paraguaya. Bien de mi vida, ídolo mío, vamos pa' Anga y me confirman de comer. Y yo afanosos te busco hermano en mi desvarío, a te salve, a te fui mi de Taperé. Recuerdo grato queda grabado en mi memoria, ese corazón que vendo llegó y va pe Maguaré. Cuando tú sola fuiste mi dicha, viste mi gloria, de Pucabupe miré yo que iba a ser el mover. Mi angustiada vida enferma busca su caso. Por el Huicusia manota cuera moite. El dardo agudo de tu ausencia troncha pedazos, se corazón mente se cutuba, recojo y ve. Fatal destino toda mi vida me ha truncado. Un endivente asaba fue mi mamá. No muy remoto cuando vivía junto a tu lado. Ay mo aire, hoy me voara de Copagua. Sobre mi cielo luz de